muchas veces de las que yo he viajado, que también teníamos allí avión privado, hemos visto el Falcon en Dominicana, digamos, parado. No entendíamos el porqué, porque supuestamente el Falcon no estaba oficialmente en Dominicana. Víctor de Aldama ha roto su silencio ante los medios de comunicación. Es la primera vez que el empresario y protagonista de los últimos días por la trama de corrupción del caso Koldo se ha atrevido a sentarse ante los micrófonos. Tras su declaración en la Audiencia Nacional, ha dado más detalles, reforzado lo dicho ante el juez y preferido callar sobre algunas cuestiones o algunas personas, como Salvador Illa, del que ha afirmado que hablará a su debido momento. Lo más llamativo del día son los misteriosos viajes del Falcon a República Dominicana, ese país al que el avión oficial del gobierno de Pedro Sánchez parece viajar con más frecuencia que los propios turistas. En medio de esta entrevista se ha hablado y se ha puesto de manifiesto esa pregunta que durante meses nos hemos hecho: ¿qué demonios hace un avión oficial destinado a misiones institucionales estacionado con tanta regularidad en Dominicana? Según Aldama, no era raro cruzarse con el Falcon allí aparcado. Asegura el comisionista que incluso el Falcon estaba en Dominicana cuando oficialmente no estaba allí. En otras palabras, que el Falcon habría viajado al país caribeño sin que nadie diese cuenta o dado cuenta de que estaba en otro lugar. A Moncloa se le ha preguntado por ello en una decena de ocasiones, pero han recurrido en cada una de ellas al silencio administrativo. El Ejecutivo desempolva esa ley de secretos oficiales para así usarla como carta comodín y no dar respuesta ante cualquier pregunta que pueda resultar incómoda. Sánchez sortea con habilidad olímpica las resoluciones del Consejo de Transparencia que ha pedido que se expliquen esos viajes. Ultimátum tras ultimátum y todos ellos ignorados. Cabe recordar que la República Dominicana no es cualquier destino. No olvidemos que, según Aldama, es también el presunto escondite de la fortuna de José Luis Ábalos. Y es que podremos estar ante un país con un papel importante en este entramado de corrupción que apunta directamente al corazón del gobierno. Casualidad o destino, el gobierno tiene su propia versión de los hechos. Margarita Robles aseguró hace unas semanas que esos aterrizajes del Falcon eran meras escalas estratégicas en vuelos a otros países. Un destino tan estratégico como inexplicable. Las explicaciones parecen ser poco creíbles o insuficientes porque hay más viajes hacia allí que destinos dentro de la propia Unión Europea. La oposición ha preguntado por ello, los periodistas continúan insistiendo y el gobierno continúa guardando silencio. El Falcon parece ser el mejor ejemplo de cómo viaja la sensación de impunidad, de cómo volar por debajo del radar de la transparencia. Muy buenos días, comenzamos este miércoles, día 27 de noviembre, aquí en Dando Caña, en un día en el que no solo hablaremos de todo lo dicho por Víctor de Aldama esta misma mañana ante los micrófonos de la COPE con Carlos Herrera. Enseguida les mostraremos un resumen e iremos parando parte por parte porque ha vuelto a reforzar algunas de las cosas que dijo ante el magistrado de la Audiencia Nacional, y no solo sobre los presuntos implicados en esta trama Koldo, sino que también ha hablado de Begoña Gómez, del presidente del gobierno y de esos viajes en Falcon. Ahora mismo nuestra atención se centra en lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados. Ya saben que a las 9 en punto de la mañana comenzaba la comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, para dar cuenta de la gestión del propio Ejecutivo en torno a la DANA en la Comunidad Valenciana, y ahora está siendo el turno de los diferentes dirigentes políticos. Todos ellos están saliendo a la tribuna a dar la réplica al presidente Sánchez. Enseguida hablaremos de ello, pero ya les resumo que el presidente del Gobierno se ha dedicado a señalar directamente a Carlos Mazón, asegurando que hubo personas que no estuvieron a la altura y que en estos momentos sigue únicamente dedicado a embarrar el debate mediático. Asegura que los datos se elaboraron, que los avisos se emitieron y que esa información llegó a todas las instituciones competentes. Que cosa bien distinta, dice el presidente del Gobierno, es qué se hizo con esa información. Enseguida se lo contaremos también, en medio de otros muchos asuntos, así que quédense con nosotros a lo largo de estas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, yo esta mañana que quería ver esto, pero por 2 motivos no lo he visto. Uno, porque en general me agota ver a este señor, y 2, porque me he cruzado con Aldana con la COPE y me he enganchado, porque me ha parecido que era más interesante. Después me he dado cuenta que tampoco ha dicho muchas cosas, pero en fin.
Pero sí que extraería, porque sumando lo de ayer con la UGT de Pedro Sánchez, y hoy en el Congreso sí destacaría algunas ideas que me parece que son claves, ¿no? Ayer vino a decir Pedro Sánchez al menos repitió 2 veces que me enterara yo que él había ganado las últimas elecciones, lo cual quiere decir simplemente que mintió. Y hoy ha dicho cosas parecidas a que el Gobierno de España actuó desde el primer momento, cosa que sabemos todos los valencianos, ni te cuento, que es absolutamente mentira. Ha hablado de la emergencia climática, eso ya medio país se cree que es verdad, la otra media cree que es mentira, pero ya no entraría en ese detalle, porque sería meterme en berenjenales que no tocan. Pero sí que el único momento que he oído, que ha sido en un resumen, le echaba en cara a Amazon haber dejado a los otros tirados, más o menos. No eran esas palabras, las he intentado encontrar y no las he encontrado. Bueno, eso que me indica a mí, me indica que Pedro Sánchez usa ordinariamente, no es nuevo lo que voy a decir, la mentira como arma política, eso ya lo sabemos, y 2, otro sistema que tiene, que se ve perfectamente en esta última frase de acusar a los otros de no actuar, que es achacar al contrario los propios desmanes que uno hace. Tampoco es nuevo porque lo podría decir hoy, ayer, anteayer y hace un año. Pero ¿qué conclusión llego de aquí? Yo creo que una que es interesante. Me decía un amigo mío que era entrenador de fútbol y no precisamente desconocido que el fútbol se juega con los pies. Y es muy importante, la política se juega con las armas que se juega. Pero si en un partido de fútbol yo juego con los pies y el contrario tiene licencia para jugar con las manos, la paliza que me va a pegar será horrible. Porque evidentemente no tengo posibilidades de defenderme. O sea, coge la pelota, corre, como si fuera el rugby, me la mete dentro y ya está. No tengo ninguna opción. Y me parece, y aquí es donde viene lo triste, que jugar con los pies sería jugar con democracia, jugar con las manos sería jugar con la mentira, y ese tipo de cosas. Y me da la sensación que la oposición, cuando digo oposición tendría que matizar más, siempre el PP y algunas veces el resto de oposición, pero el PP siempre sigue pensándose que Pedro Sánchez juega con los pies y no juega con los pies. Con lo cual no va a ganar nunca a no ser que cambie de táctica. Hombre, que sea tan tramposo como el otro, pues igual no puedo pedir eso, porque entonces si nos igualamos al malo, pero hombre, diríamos, plantearse cosas. Y voy a poner un ejemplo muy concreto que me parece, es muy viejo, pero me parece que no es tonto. Cuando se planteó si el Senado tenía que plantar cara sobre el tema de la amnistía o no, pues la teoría del PP fue que diríamos que había que ser institucional. Y la teoría de Vox es que había que romper la baraja. Aunque eso después tuviera sus consecuencias. Bueno, pues eso es jugar o con los pies o con las manos. Si le das a Sánchez, si sigues tú jugando con los pies y él juega con las manos, te la va a colar en el Senado y donde sea. Entonces, por favor, no seamos más pardillos, porque es que no da para más esto. O sea, la vaselina se ha agotado en España. Desde luego que sí. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Don Luis del Pino, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Arturo Moreno? Hola. Y en último lugar nos acompaña Ignacio de Oces. Buenos días. Recién llegado del Congreso, además, hasta donde nos vamos a ir, porque esta misma mañana, como les decía, ha comenzado esa declaración, esa comparecencia de Pedro Sánchez acerca de la Dana. Repasemos cuáles han sido sus principales titulares. El Gobierno va a celebrar con carácter extraordinario un Consejo de Ministros mañana, en donde va a aprobar un tercer paquete de ayudas con 60 medidas diseñadas para acelerar la vuelta a la normalidad y la recuperación de las zonas golpeadas por esta tragedia, por un valor total de 2.274 millones de euros. Cuando los focos se hayan marchado, el Estado seguirá ahí, el tiempo que haga falta, con los recursos que sean necesarios. Por eso, señorías, yo no creo que el Estado autonómico haya fallado, ni que el sistema haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas, y sobre todo algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades. Vaya también por delante nuestra petición de perdón a quienes creen que la política no ha estado a la altura, ni de las circunstancias, ni de la gente. No lo ha estado. Voluntarios de todo el país, también desde fuera de España, gobiernos autonómicos y locales, todos actuaron sin que nadie se lo pidiese. Pero en conjunto la política no ha respondido como debiera, especialmente desde este Congreso. Escuchándole, parece haber hecho todo por las víctimas, señor Sánchez, pero hasta en ese momento solo hizo cálculo político. Lo impensable para cualquiera. Ni siquiera actuó con el instinto natural y humano esperable ante semejante tragedia.
Lo que no sabíamos era el grado de crueldad y de sadismo del que era capaz. Y solo los tiranos muy crueles y muy sádicos son capaces de perseguir con policías y fiscales a sus propias víctimas, a gente que lo ha perdido todo. ¿Cómo es posible llegar a ese extremo? Pues es posible porque Pedro Sánchez está profundamente enamorado. Como él decía, pero está profundamente enamorado de sí mismo, enamorado de su persona, hasta límites enfermizos que se atreve a exigir aplausos a sus propias víctimas. Esa comparecencia con el turno para el resto de dirigentes continúa en estos momentos. Ahora está Patxi López en la tribuna, pero, en fin, os pregunto por lo dicho por Pedro Sánchez. Arturo, ¿cómo lo valoras? Bueno, yo es que creo que todo lo que está pasando en España, hemos tenido estos días también pues una cumplida información de cómo van avanzando los distintos escándalos, y yo creo que más que hacer una valoración de más de lo mismo, como lo que ha ocurrido hoy en el Congreso con un señor que se autoexculpa permanentemente y que acusa a la oposición de simplemente que proferir bulos y mentiras, ¿no? Y con lo cual, pues el otro día lo dije, yo creo que está en un proceso de ilegalización de la realidad, incluso yendo más lejos de ilegalización de la verdad, ¿no? Entonces, pero sin embargo me parece que hay una matriz en todo lo que está pasando, en esta preeminente participación que tiene el gobierno en todos los escándalos y que denotan su falta de honradez, su falta de crédito, y que están de alguna forma profiriendo una imagen de descomposición. Yo creo que hay una falta de hombría, ¿no? Una falta de hombría por parte de ese señor que va siempre con que es una figura chulada, pero yo creo que ante lo que son las cosas, es decir, que es cuando pues, realmente se tiene que ver cómo son las personas, pues indudablemente, pues qué vamos a decir de las convicciones morales del señor y éticas del señor Sánchez, que son inexistentes, ¿no? Él, me parece que su falta de decoro y su falta de hombría de bien están fuera de toda duda, ¿no? Están instalados en el abuso de poder, en los fraudes de ley, en la autocracia presidencial, ¿no? Esta autocracia que, como sabemos todos, la autocracia no tiene fronteras morales y se muestra fuerte simplemente porque la democracia a veces es bastante frágil, ¿no? A mí me parece que el precio de blindar a Sánchez en la presidencia del gobierno, cosa que está haciendo el clan mafioso que la apoya, ¿no? Es simplemente que se está cargando, es la destrucción de la democracia, al cancelarse el sentido y el principio de responsabilidad política, ¿no? Los actos del gobierno no son controlables políticamente ni tienen sanción política. Y yo pongo el ejemplo un poco de las aguas fecales, ¿no? Cuando hay un problema de aguas fecales, lo que hay que hacer es tratarlas, ¿no? Hay que depurar el sistema, porque si no, al final la intoxicación, la infección es de todo el sistema, ¿no? Y aquí no se rinde cuentas, no se depura, la democracia no está funcionando, y al final el precio que va a pagar España es posiblemente pues una democracia que ahora mismo ya está muy menoscabada, que ahora mismo ya es frágil, es débil, pero que puede acabar simplemente siendo un recuerdo de la historia, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Han blindado su impunidad él y sus socios, que son agentes contrademocráticos, una mayoría política, un clan mafioso, que está de alguna forma sustentado en las dádivas y las prebendas, ¿no? A cambio de esas dádivas y prebendas, ellos custodian, son custodios de un presidente corrupto moralmente, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un proceso de desamortización de los bienes públicos, de rapto de la democracia, de secuestro de la democracia, de deshidratación del sistema político, ¿no? Y que me parece que estamos ante una prostitucionalidad de las distintas entidades públicas que tienen ahora mismo España, ¿no? y que están instrumentalizadas completamente, que están narcotizadas, que están absolutamente anuladas, ¿no? por una
por unos señores que lo único que saben o lo único que han hecho es propiciar la cultura de apropiación indebida de lo que es de todos, ¿no? Que es al final el sistema democrático. Esta desarticulación institucional, que para mí es muy importante, pues lo que está es ignorando completamente el principio de legalidad del imperio de la ley y cuyo sustrato, el sustrato siempre, además del sistema político, al final es que tiene que tener un fondo moral, porque sin principios morales que no hay democracia. Y esto me parece que al final está llevando a la desazón democrática. La gente se pregunta, bueno, ¿qué más tiene que ocurrir? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar a este señor? Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el principio de responsabilidad política está abolido. Y entonces es una democracia que ha entrado en bucle, porque la democracia funciona precisamente, es un sistema de debates, es un sistema de elección también, pero también es un sistema de responsabilidades. Y aquí, si las responsabilidades nunca se sustancian, porque da igual lo que hagas, porque si eres de los nuestros no te va a pasar nada, entonces pues realmente estamos en una situación que a mí me parece que es insoluble. Y hablemos de lo que hablemos, al final está esto, es decir, cómo se va un gobierno que está prevaricando desde el punto de vista político, en fin, que nunca reconoce absolutamente ningún error y que está utilizando todos los medios con el burladero del poder, utilizando todos los medios para mantenerse en el poder a cualquier tal, y que ha roto completamente todas las reglas del juego. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Y eso al final yo creo que se va a desactivar la sociedad democrática. Es decir, hay que salir a la calle y los partidos políticos tienen que convocar a los ciudadanos a que salgamos a la calle. Ahora viene un puente, posiblemente no sean las fechas, pero yo creo que antes de Navidades debería haber una gran manifestación en España de repulsa de todo esto. Porque si los ciudadanos que tenemos al final la última palabra no la ejercemos, pues esto yo creo que acabará mal. El tema de la gestión de la DANA ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha enfadado a gran parte de la sociedad civil. Enseguida continuaremos hablando de la Comunidad Valenciana porque es uno de los asuntos que más importancia queremos dar en el día de hoy, pero también es cierto que en línea con lo manifestado por Arturo, enseguida voy con este otro lado de la mesa, se ha mostrado en estos últimos meses cómo este gobierno ha puesto todas las instituciones a su servicio. Vamos a cambiar rápidamente de asunto, vamos a hablar de Juan Lobato y de la Fiscalía General del Estado porque tenemos ya conexión en directo con Javier Chicote, el periodista y jefe de investigación de ABC. Muy buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eres además el periodista que destapó esa exclusiva con la que nos acostábamos el domingo en ABC de Javier Lobato, de esos mensajes que él mismo había acreditado ante el notario de la mano derecha del propio Óscar López. Hemos escuchado durante estos días la versión del propio Lobato, en esa brevísima declaración institucional ante los medios. También le hemos visto en otras entrevistas, pero con un relato que no parece del todo creíble o que por lo menos no concuerda. Javier, tú te reúnes el propio domingo a las 4 de la tarde con Juan Fernández Miranda y en ese encuentro con el propio Juan Lobato, el secretario del Partido Socialista de Madrid, reconoce todos los hechos e incluso apunta directamente a la Moncloa, ¿no? Sí, él reconoce absolutamente todo. Tomamos un café en la cafetería del Círculo de Bellas Artes. Mi amigo Juan Fernández Miranda es el que nos hace un poco de enlace y le dice, oye, Juan, te decía, Javi quiere hablar contigo porque vamos a publicar una información importante. Yo le hago el relato, él se le cambia la cara, se le nota muy preocupado y contesta, mañana me van a matar. Me van a matar. El partido se refiere por haber ido a la notaría con esos mensajes de WhatsApp. Yo cuando le termino el relato le digo, Juan, si hay algo que no sea así, dímelo. Y su respuesta es, no, es que es todo tal cual. Y le preguntamos que yo tengo que poner en el reportaje que he contactado con él y cuál es su versión de los hechos. Si se niega a hacer declaraciones, si las hace, si lo reconoce, si lo niega. Y dice, no, yo no voy a decir esto es mentira, porque esto es verdad. Bueno, lo que ocurre es que una vez que termina esta reunión, él llama a Pilar Sánchez Acera, a la jefa de gabinete de Óscar López en la Moncloa, y le confiesa, pues esa conversación debió ser tensa. Oye, Pilar, ¿te acuerdas de aquellos mensajes que me enviaste y que yo no quería sacar ese papel el 14 de marzo? Pues que es que hace un poco me los llevé a una notaría y lo peor de todo es que mañana va a salir una vez. Entonces él, esto ya creo que es lo que pasó, pacta de alguna forma con la Moncloa, con el sanchismo y ese es el gran error que comete porque él no se ve con fuerzas de al día siguiente decir la verdad y salir como el único más o menos honesto de esta historia.
Claro, después lo utilizan, lo dejan tirado y ya él empieza a cambiar sus versiones, ya reconoce que sí que es el correo lo que ha recibido y ya en la declaración de ayer pues enseña los dientes y dice a ver si lo que me enviaban podía haber algo que fuera ilegal. Por eso le ha ido cambiando las versiones. Comete un gran error cuando la única salida que tenía yo creo que era la honesta, que era reconocer que era cierto, porque además está en los mensajes, está en la notaría y los va a tener que presentar el viernes. Javier, ¿tú has podido hablar con el propio Lobato después de esa conversación del domingo, una vez que esa información ya está publicada? Sí, una vez que publicamos la información, como él salió con algo así como un desmentido, yo puse un tuit duro. Dije, Lobato está mintiendo y por lo tanto me veo en la obligación de contar cómo ha sido todo, atentos a la ABC. Entonces él enseguida escribió, no a mí, sino a Juan Fernández Miranda. Yo lo conocía a él también, pero como con Juan tenía un trato más cercano, decidimos en el periódico hacerlo de esa forma, ¿no? Que fuera Juan el que le llamara para preparar esa reunión. Y sí, habló con él. Y bueno, pues lo que le dijo es que él no nos estaba acusando de mentir, que contaba que sí, que es verdad, que había ido a la notaría, pero claro, él lo había vendido de otra forma, como si a él le hubieran enviado un enlace de un medio de comunicación, cosa que no es cierto. O sea, ¿quién recibe una noticia de un medio de comunicación y se va a la notaría 8 meses después, por si acaso ahí puede haber algo raro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un hombre que está tremendamente presionado, que hace tiempo que lo quieren quitar, que es el propio Óscar López el que suena para ocupar su puesto al frente de los socialistas madrileños. Él no tiene el poder del aparato del partido, él no tiene a los medios de comunicación afines al PSOE y está cometiendo varios errores. Conmigo específicamente no se portó bien, pero tampoco he querido hacer más sangre de la debida porque entiendo cuál es su situación. Espero que el viernes sí que diga la verdad, porque además está obligado a ello, porque declara como testigo. ¿A qué te refieres cuando dices que no se portó bien? ¿A esa mentira publicada, a esa mentira que él ha sostenido durante todos estos días en los medios de comunicación? Porque estás dando por hecho que hay una especie de pacto con Moncloa única y puramente por su propia supervivencia política. Sí, yo digo que no se portó bien porque él me dijo que no iba a desmentir esto porque esto era verdad y bueno, luego ya cuando nos envían las declaraciones pactamos, le damos un tiempo, unas horas para que nos envíe algo, ¿no? Un entrecomillado. Y ahí ya mete la palabra bulo, que es la palabra mágica que se utiliza, que utiliza el sanchismo. Todo lo que afecte al sanchismo es bulo, ¿no? Aunque no lo sea. Entonces yo ahí ya sospecho, y ya su comportamiento al día siguiente dice, para empezar, dice a mí Moncloa no me filtra nada porque Pilar Sánchez Acera tiene un cargo en la ejecutiva del PSM. Pero Pilar Sánchez Acera es la mano derecha de la mano derecha del presidente del gobierno y su sueldo lo cobra de la Moncloa y trabajaba en la Moncloa. Ya empieza a hacer cosas feas, insiste en lo de los medios, cuando la verdad es que, y así me lo reconoció él y además hay testigos y se puede acreditar, es que él se va al notario porque tiene miedo que esto le salpique, porque puede haber implicaciones legales. Es más, él se va al notario justo después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entre en el registro del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y intervenga el móvil y su ordenador. Esto ocurre el miércoles 30 de octubre. Él debe llamar a la notaría casi inmediatamente después, porque el acta está datada la semana siguiente, la del 4 de noviembre. Ahí es cuando ve, oye, a ver, porque obviamente el mail, ¿quién lo tenía? La Fiscalía. Y yo lo que he acreditado en esta información es que se va a la Moncloa. El terreno del delito se va a la Moncloa, ¿no? Ahí es donde se juega ahora. Y él dice, a ver si, siguiendo la trazabilidad de los papeles, que ya ha entrado aquí la Guardia Civil, van a llegar a mí. Entonces se va al notario para dejar constancia de que cuando a mí se me pidió que revelara este documento, que no lo había publicado nadie, se había publicado entrecomillados, pero nadie había sacado el papel y él quieren que lo saque en la Asamblea de Madrid para afeárselo a Isabel Díaz Ayuso, pues oye, a mí que me registren, que yo dejo constancia de que me negué. Cuando él dice, oye, pero esto de dónde sale, ya no, y desconfía y no lo quiere publicar, no lo quiere revelar, le dicen, no te preocupes que lo filtramos, le dicen incluso a quién. Y efectivamente así ocurre. Te filtra el papel y luego él ya enseña ese documento en la Asamblea de Madrid. Claro, aquí está el meollo de la cuestión, que esta operación vendría directamente del Palacio de la Moncloa y esa orden, una operación orquestada únicamente para derribar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, y no tanto de la Fiscalía, sino desde más arriba, desde el propio gobierno de Pedro Sánchez. Y de hecho, por lo que has estado relatando en estos días, Lobato se muestra
constantemente preocupado por lo que puedan pensar en Ferraz, porque parece que, bueno, desde hace tiempo se sabía, era conocido que le iban a mover la silla, algo que parecerá confirmarse este propio fin de semana. Sí, desde luego, él ya su situación es bastante insostenible. Él creía que podía defender la plaza antes de que ocurriera esto, porque bueno, tiene el apoyo de la gente, tiene el apoyo de alcaldes, pero ya pues, había por el globo sonda de quién podía ser. Aparece el nombre precisamente de Óscar López hace poco tiempo, pero una vez que nosotros nos sentamos con él, que además se lo contamos todo, le dimos margen, le ofrecimos una salida de oye, di la verdad y tú quedarás como el bueno de esta historia, y cuando se acabe el sanchismo podrás levantar la mano y decir hice lo correcto. Pero bueno, no lo hizo porque pactó por su supervivencia, y su gran preocupación era que el partido le iba a matar, al día siguiente. Entonces yo creo que en el partido le ofrecieron una salida que era falsa, porque lo iban a matar igual, y ahora entonces ya no le queda ni la honra ni le va a quedar seguramente el puesto, porque solo hay que ver los medios más afines al PSOE que están pidiendo su cabeza, ya han aparecido entrecomillados de altos cargos del partido en Madrid diciendo que es insostenible, porque esto además es muy llamativo. Él es un traidor porque lleva los mensajes de una compañera a una notaría. Yo entiendo que esa compañera le moleste, pero es que lo que estaba haciendo esa compañera, lo que estaba haciendo la Moncloa es donde está la verdadera gravedad. Aquí tenemos a la cloaca del PSOE utilizando información que tiene porque controlan el Estado. Y la utilizan, pese a que es de un particular, porque ese particular es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, para hacer política, para hacer oposición, están utilizando los resortes del poder del Estado. O sea, esto es una cosa gravísima y va a tener, yo creo que muchas consecuencias, además de la que ya ha tenido, de que inmediatamente se ha citado a declarar a Lobato en el Tribunal Supremo cuando leyeron la ABC, debieron ver que eso estaba muy bien fundamentado y el propio Lobato reconoció que fuera la notaría. Y la siguiente yo creo que tiene que ser sí o sí Pilar Sánchez Acera, porque yo no me creo que Pilar Sánchez Acera reciba un documento reservado como ese y por su cuenta y riesgo, siendo la mano derecha del director del gabinete de Pedro Sánchez, diga voy a llamar a Juan a las 8 de la mañana para que esto lo saque en la Asamblea, ¿no? Ella solo es un peón, y lo que pasa es que es un peón que estaba situado muy alto, porque solo hay dos escalones más, Óscar López y Pedro Sánchez. Javier, antes de despedirnos, una última pregunta que le hace Josep María Francas. Sí, no, a ver si intuyes tú. A mí me cuesta pensar por qué no va al juzgado, si os ha comentado algo de esos, porque se intuía que tenía ahí una trampilla. Y dos, que es la que me parece más interesante, ¿por qué crees que enseña el papel en la Asamblea de Madrid y no la página de la noticia? Que se hubiera quitado muchos problemas de encima. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, él no va al juzgado porque yo creo que, bueno, sería insostenible su situación en el partido. Si cuando ve eso se va a un juzgado que sería el mejor ciudadano posible y seguramente el más honesto, pero automáticamente su situación en el partido sería insostenible. Entonces él decide tomar una decisión que, bueno, pues que es un poco más cínica, y cuando ve que le puede salpicar a él, para autoprotegerse, decide irse a la notaría y tampoco al juzgado, porque él cree que eso no va a salir de la notaría salvo que él lo necesite. Él no se lleva copia, pero en cualquier momento puede ir con su DNI y pedir una copia y lo deja ahí como seguro de vida. No se espera que de repente pues, aparezca yo, como por arte de magia, y le saque esta historia. Y respecto a la segunda pregunta, muy interesante, a él le dicen que se va a filtrar, en concreto a Angélica Rubio, directora del Plural.com, que es un medio muy afín al PSOE, y que entonces así ya lo puedes utilizar. Como él pone reparos, y efectivamente eso ocurre. Una hora después aparece ese documento en el Plural.com y él lo enseña. Pero ahí hay una cosa muy importante. El documento que está en el Plural.com, que aparentemente es igual al que enseña Juan Lobato, resulta que el que enseña Juan Lobato en la Asamblea se ve bastante bien. Y el del Plural.com se subió con muy poquita resolución, porque estaba apaisado, recto, el JPG no es bueno, y cuando tú lo imprimes, que yo lo he hecho, se ve muy mal. Entonces y esto ya es una deducción mía, yo creo que él utiliza el que le envían, que es el mismo pero a mayor resolución, y lo enseña. Lo enseña tranquilo, esto ya ha salido hace una hora y pico en un medio de comunicación. Ese es el motivo por el que él, con cierta confianza, decide enseñarlo. Y no lo hace antes, no lo hace antes porque hay que recordar que Juan Lobato es técnico de Hacienda. Y, por lo tanto, algo sabe de esto. Sabe que una confesión de unos posibles delitos fiscales del abogado, de un contribuyente, pues está sujeta a secreto. Por eso él pone esas cautelas hasta que él se siente liberado, porque ya está en la prensa. Hacen la trampita esta, vale, pues lo pasamos a la prensa,
y luego ya lo puedes enseñar. Y efectivamente así ocurre. Claro, pero si hubiera enseñado la foto o la página o el corte de la publicación con eso, se hubiera ahorrado todos los problemas. Entonces, si es capaz de pensar tanto, me extraña que no haya sabido pensar eso. Es una metedura de pata alucinante. Lo que pasa que él, en lo que entrega la notaría está el correo. O sea, él ya no puede negar que él recibió el correo. Podría haber enseñado otra cosa después, pero él ya no le dio trascendencia porque dijo, todo el mundo pensará que esto lo hemos impreso desde la página web del plural.com. Pero claro, él tiene ese documento en su teléfono móvil y eso consta ante notario desde principios de noviembre. Por lo tanto, ya pues no hay marcha atrás. Javier Chicote, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos en esta mañana. Un abrazo. A vosotros, un placer. Te seguimos leyendo. Veíamos antes esas imágenes de Angélica Rubio, directora hasta ahora del Plural, que por cierto será consejera en Radio y Televisión Española. Son las 12:30 del mediodía, nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, no sin antes contarles que este viernes, día 29 de noviembre, a las 8:30 de la tarde, don Luis del Pino se va hasta Murcia para disfrutar de esos debates en libertad. Ariza y a don Javier Borrego y a don José Ángel Antelo. Pasaremos, bueno, se llama Debates en Libertad, pero es un engañabobos. Realmente lo que es una cena para ponerse morado y luego, pues con la excusa de la cena hablaremos un poquillo, responderemos a las preguntas sobre la situación política, etcétera. Que además seguramente sean bastantes las preguntas y extenso debate también, pero bueno, si se puede amenizar con una cena, muchísimo mejor. Estará don Luis del Pino con José Ángel Antelo, con Javier Borrego y también con Julio Ariza. La segunda edición de Debates en Libertad en Barcelona, el 13 de diciembre. La segunda edición van a hacer un balance social y político con José Javier Esparza, Josep María Francas y Joan Garriga. Pueden inscribirse desde ya mismo. Y el jueves día 19 de diciembre a las 8:30 de la tarde, la cena de Navidad del Club de Amigos. Las plazas son limitadas, así que vayan reservando su plato. Ya tenemos, por cierto, seguimos teniendo nuestro 10º de lotería a la venta. Son muchas las personas que ya están pasando por aquí para hacerse con el suyo. Todavía creemos que es noviembre y que Navidad aún queda, pero no, está a la vuelta de la esquina, así que no se queden sin su 10º de lotería de Navidad. Si necesitan más información, el número de teléfono del Club de Amigos, que es el 91 616 2464, o escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Publicidad y seguimos. Linchamiento claro a Juan Lobato por parte de los suyos. Estoy preocupado con digamos la reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. Los socialistas no entienden que un compañero vaya al notario a mostrar mensajes con otros, pero Lobato tampoco ve nada malo si no hay nada que esconder. Si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay? El viernes comienza el 41 Congreso Federal del PSOE y justo ese día Lobato tiene que ir a declarar como testigo al Supremo sobre la filtración de los correos del abogado del novio de Ayuso. Lo que quieren desde el partido es que el líder socialista madrileño dimita antes de ese día, pero si no lo ha hecho hoy, no saben si lo hará. Juan Lobato, solo y en la cuerda floja, abandonado por los suyos. Calma, por favor, dejemos que los procedimientos judiciales avancen. Se demostrará que donde no hay nada, no hay nada, y donde hay delitos confesados por el propio autor, se condenarán. Creo que Juan Lobato tiene que dar explicaciones a la militancia. Se tiene que volver a ganar la confianza de la militancia esa que le hizo ser hoy el secretario general de todos los socialistas madrileños. Y de los más duros con él, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El señor Lobato, yo creo que corresponde el que dé las explicaciones pertinentes. Creo que es grave el caer o el provocar las distracciones respecto a lo fundamental, que es esa declaración de ese señor particular que declarará, porque es el que realmente está implicado en este asunto, y todo lo demás son distracciones. Que la organización está por encima de cualquiera de las personas de las que formamos parte de la misma. Juan Lobato se aferra al cargo y los del PSOE quieren que lo suelte.
Bueno, el asunto de Juan Lobato, el tema político, esconde también el trasfondo de la Fiscalía General del Estado, el papel del propio Álvaro García Ortiz en esta investigación de la que no solo se está hablando aquí en nuestro país, sino que ya hay medios internacionales, como por ejemplo Bloomberg, que lo recoge en estos últimos días entre sus noticias más destacadas. Hablábamos antes con el periodista de ABC, con Javier Chicote, y hoy precisamente en este medio publican también todas esas críticas internas que habría dentro de Ferraz y dentro del propio Partido Socialista de Madrid. Consideran que Lobato ha acabado su tumba y que perderá el pulso. Sin embargo, no sería el único. Marian Vallejo, muy buenos días. No sería Lobato el único, como decimos, que este fin de semana podría tener que decir adiós a su silla. Cuéntanos. Así es, Alba. Este viernes y hasta el domingo va a comenzar en Sevilla el Congreso Federal del Partido Socialista. En él se va a reelegir a Sánchez como secretario general y, más allá de esos casos de corrupción que sobrevuelan al partido, se prevén también cambios internos. El nombre que más suena estos últimos días es el de Juan Lobato. Varios dirigentes socialistas ya han pedido que dimita, pero a la rueda de prensa que ofreció ayer en la Asamblea dejó a un lado esta opción. Sin embargo, Sánchez tiene complicado apartarle. En 2017, con un Sánchez que acababa de salir victorioso de las primarias de su partido, cambió los estatutos. Con ese cambio, ahora mismo los candidatos que pretendan relevar a Juan Lobato tendrían que presentar una candidatura, hacer todas sus respectivas campañas y posteriormente sería la militancia quien votase al candidato que más le convenciesen. Sin embargo, Sánchez tendría ya un candidato favorito que podría upar en el Congreso, a Óscar López. Y no solo a él, porque en este Congreso podría ser el precedente a cambios internos autonómicos. En la cuerda floja también podría estar Juan Espadas, que es el líder socialista en Andalucía. En La Rioja también podría haber un poco de lío, porque Concha Andreu ya comunicó que no seguiría al frente de su partido, pero de momento no ha convocado tampoco ningún congreso, por lo que también se podría upar a un candidato para esta comunidad. Al igual que lo haría con el de Galicia por los malos resultados obtenidos en las pasadas elecciones del mes de febrero. Gracias, Marín. Este fin de semana lo veremos, aunque, Ignacio, como estamos comprobando, pues esto viene directamente desde la Moncloa. Claro, yo creo que en este caso que acabamos de ver se conjugan, pues, por un lado, la corrupción del Partido Socialista y luego también las guerras de poder dentro del propio partido. Yo creo que eso es indudable. Claro, pues Lobato pues está preocupado, está asustado por las consecuencias que pueda tener. Dice, me van a matar. Entendemos que de forma figurada, pero claro, es que al final lidiar con la mafia, lidiar con la corrupción total y absoluta, tiene estas consecuencias. Yo creo que él titubeó, ¿no? Dijo, bueno, no puedo ir a un juzgado, muy bien, como decía antes Francas, voy al notario, porque claro, si ya lo judicializo, esto sí que va a tener unas consecuencias. A mí me gusta la política, pero no sé si habéis fijado, o sea, la presión que está recibiendo y que se ha comunicado a todos los españoles, es decir, la organización está por encima de todo. Claro, están diciendo que si robamos, es decir, que si somos unos corruptos, que si mentimos, es decir, que no hacemos correctamente nuestra función política, cualquier cosa siempre está o sea, el PSOE está por encima. Da igual, todo es excusable. Esto es de una barbaridad, es de un cinismo, es de una hipocresía. Yo lo que les digo a los votantes del Partido Socialista, es verdad que yo soy diputado de Vox, no puedo hablar directamente en su nombre, que esto es lo que están votando. Es directamente la corrupción total y absoluta de todo el sistema político, porque le han cooptado lo que ellos están reclamando. Esto es una verdadera, o sea, es una locura. Estamos llegando a unas cotas absolutamente de locura tremenda. Claro, es que Pedro Sánchez es un enfermo. Una de las otras características del narcisismo es la mentira, es la manipulación, es el engaño y la falta de empatía. Y están en estos. Y yo creo que Lobato, con cierta buena fe en un momento, dijo, bueno, voy a hacer esta cuestión, es decir, voy a la notaría, pero sí, y él está preocupado, porque le debe gustar la política y quiere seguir así, o sea, yo no tengo ningún tipo de relación con él. Y luego, la Fiscalía General del Estado. Es que están utilizando todos los instrumentos del Estado, que tienen que velar por el interés general, por el imperio de la ley, precisamente para ellos mismos. Y bueno, y luego yo también otra denuncia, y los medios de comunicación. Yo sé que es mucho pedir para muchos medios de comunicación que solo viven porque beben de las fuentes de ingreso público, pero esto tienen que denunciarlo. Tienen que decirle a sus señores que ya basta, porque hay un bien superior, entiendo, ¿no?, que es el bien de España y la verdad. Y eso es lo que queremos reclamar. Luis.
Hoy hemos abierto con las imágenes de Sánchez dando no explicaciones en el Congreso. Estamos viendo lo de Juan Lobato, donde resulta que se va al notario para dejar constancia de cómo fueron las cosas, no sea que le quiera pringar su propio partido en una ilegalidad. Y al final la gente, la sensación es, sí, bueno, vale, Sánchez es un mentiroso, Sánchez es posiblemente un criminal negligente por cómo ha tratado Valencia, pero va al Congreso, miente de nuevo y no pasa nada. Y Juan Lobato, pues sí, trata de que no le encalomen un marrón que no le corresponde, se va al notario porque sabe que puede haber delitos en el comportamiento de su partido, pero no pasa nada, al final al que echan es a Juan Lobato. Esa sensación de como de impotencia que tiene la gente ante todo lo que pasa, que parece que no hay consecuencias, pero claro que hay consecuencias. Da igual lo que Pedro Sánchez diga en el Congreso de los Diputados. Los temas de la Dana al final irán por la vía judicial y alguien va a tener que responder por las negligencias criminales después de la Dana. Ya hay, me parece, más de una docena de denuncias presentadas ante el Tribunal Supremo y alguien va a sentarse en el banquillo. Y en cuanto a lo de Juan Lobato tiene ese aspecto así, pues como de mosquita muerta, de niño que no ha roto un plato, pero ha actuado en todo esto con bastante inteligencia, en el sentido de que en cuanto se menos registra... estos últimos días, ¿eh? No, estos últimos días también, ojo, porque en cuanto se registra el despacho del fiscal general del Estado, dice, uy, a ver, que van a empezar a salir conversaciones que me van a intentar a mí echar el marrón, porque a mí me hicieron exhibir el documento en la Asamblea de Madrid. Entonces se va, en previsión de que alguien pueda borrar mensajes, se va a una notaría y deja constancia de lo que Pilar Sánchez Galera le mandó. Y seguramente pues deja constancia con una declaración notarial donde él tampoco va a decir no, se han cometido delitos por parte del partido. Él no puede decir eso porque todos le preguntan ¿y por qué no los denunciaste en su momento, ¿no? Posiblemente la declaración notarial, que la conoceremos el viernes porque se la tendrá que entregar al juez, irá en el sentido de decir a mí mi partido me dijo que esto tenía un origen legal y quien me lo dice es esta y aquí están los mensajes. Es decir, él creo que ha medido bien las palabras y que cuando Javier Chicote se reúne con él, pues le dice, esto tú lo haces para protegerte porque tal, te habían dado, y dice, sí, es verdad, pero luego lo que dice públicamente es lo que ha debido de poner en el acta notarial que, digamos, le protege a él frente al partido. El argumento que utilizó ayer era inteligente y dice, vamos a ver, yo fui a dejar constancia de que todo era legal. ¿Por qué me están linchando? ¿Me están diciendo que es mentira que todo era legal? Porque eso sería muy preocupante. Yo creo que ha medido muy bien lo que pone Juan Lobato y que por eso se siente fuerte. Yo no creo que haya pactado nada con Sánchez. Yo creo que sabe que iban a por él desde hace tiempo y lo que ha hecho ha sido cubrirse las espaldas y decir, no, si me quieres echar, te vas a tener que pringar hasta el final y vamos, vais a ir por delante todos. Y a mí me da la sensación de que van por ahí los tiros, ¿eh? Pero el error que no me ha respondido Javier es por qué presenta el documento original en vez de hacer un pantallazo del documento del periódico que dirigía esta porque chiquita. Es el que le envían. Pues sí, pero como no es tonto y sabe que ahí, ¿por qué no pica? Porque sabe que ahí tiene un problema, porque él viene del mismo oficio, viene de Hacienda, él sabe que es un problema. Entonces, ¿por qué no espera, tiene la paciencia de coger el pantallazo y se hubiera ahorrado? O sea, el gran problema que tiene es que él sacó el papel original. Claro, pero aquí también... Eso para mí es un fallo grave. Él no tiene ningún problema. Hora. Él saca el papel original y precisamente tiene los mensajes de la otra diciéndole no, el origen es completamente legal porque filtrado a la prensa, se lo vamos a filtrar, no sé qué. Pero por ahí le pueden pillar en la trampa y en cambio si hubiera sacado el pantallazo, ahí sí que no tendría nada que discutir. Pero es que date cuenta que a él no le pillan en ninguna trampa. Es decir, ahora ha estallado todo. Y entonces le dicen, usted tenía el correo. Y dice, claro, a mí me dijo esta que era perfectamente legal y que se lo había filtrado a la prensa. Sí, en ese sentido, o sea, él yo se creo cubre. Que él lo hace... Para cubrirse. No, pero él cuando saca el original
yo creo que él se da cuenta de que le pueden estar tendiendo una trampa desde Moncloa. Y entonces dice, eso sería todavía más dice, aquí tengo los mensajes, como tengo los mensajes, enseño lo que vosotros no habéis enseñado. Está claro que él se da cuenta que es una trampa, y para mí está claro que ahora está usando una estrategia. No entiendo porque casi en ningún comentario se habla más que de la chica esta, cuando creo que aquí la caza mayor va a ser Óscar López, que va a ser facilísimo, porque si a través de este viene la otra, y a través de la otra viene su jefe, y ya nos subimos arriba. Pero dos matizaciones muy rápidos. Yo creo que Lobato buena fe no tiene, ¿eh? O sea, creo simplemente que lo que tiene es esto, es que como piensa tan mal como los otros, piensa que los otros hacen lo mismo que haría él, pero no es más que buena fe. O sea, ahí ha sido fundamentalmente indulgente, ¿no? Y después, sensación de impotencia, bueno, pues ya veremos. Me parece que, decir, sensación de impotencia del ciudadano frente a esas... Sí, a ver, yo me siento impotente, tengo que reconocer que yo me siento impotente frente a lo que está pasando en este país, pero si fuera un votante del PSOE no me podría sentir impotente, me tendría que sentir culpable, porque yo si fuera votante del PSOE lo puedo cambiar, no yo solo, los que han hecho lo mismo. Los que no hemos votado al PSOE estamos no solamente impotentes, sino más jodidos que una almeja, pero los suyos no. En fin, se refería antes Ignacio, la tríada oscurantista en psicología es maquiavelismo, narcisismo y psicopatía, ¿no? Que son las tres características que yo creo que están muy presentes en la personalidad de Sánchez. No, yo creo que esto, y he estado pensando antes mientras tal, que es de título de cartelera, es decir, se podía poner a lo que está pasando a dos títulos. Yo pensaba, uno podía ser La muerte a plazos de Juan Lobato, otro quizá a lo mejor más cercano a lo que es Ferraz y es un poco con ribetes de Pasolini, que muerte en el vertedero, o otro de una película que me acuerdo que vi en su momento y cuyo título me hizo mucha gracia, que era una película de Andy García, Cosas que hacer en Denver antes de morir, pues cosas que hacer yo sugiero en Sevilla. Otro título más de los Ozores, Juan Lobato no quiere pagar el pato. Lo comentaba Lucía Echevarría esta mañana. Cosas que hacer en Sevilla antes de... Porque lo que va a ser impresionante, este señor, si el viernes va al Tribunal Supremo, le toman declaración, entrega el acta con las conversaciones, y luego se presenta, que coge el AVI, se va a Sevilla y se presenta en el Congreso de Sevilla. Indudablemente le va a quitar mucho protagonismo a Sánchez, porque todas las cámaras van a estar pendientes de Lobato, y esto no deja de tener su gracia. En cualquier caso, estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Luis, es decir, estas conversaciones son del mes de marzo, y cuando él realmente va al notario es como 7 o 8 meses después, ¿no? A principios de noviembre, cuando la UCO requisa el teléfono del fiscal general. Y lo que verdaderamente es, y demuestra cómo está la democracia en España, y la capacidad que tienen estos señores de utilizar todos los medios para mantenerse en el poder, y la poca vergüenza que tienen, que el fiscal general filtre, o sea, revele no solamente el secreto de las conversaciones, no solamente con sino que además se lo pase a la Moncloa, a presidencia del gobierno, y presidencia del gobierno lo utilice como arma política sin ningún tipo de pudor, sabiendo que eso era ilegal, que se estaban vulnerando completamente los derechos de un ciudadano que han querido destruir a través de la cuestión del novio de Ayuso a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y es que no tienen ningún tipo de freno en sus comportamientos absolutamente antiéticos y antimorales en la política, ¿no? Y eso da un poco de miedo. Y ahora mismo en el Congreso de los Diputados, más que explicaciones, el presidente del Gobierno centra su discurso en atacar al Partido Popular y a Vox. Dice que Feijóo y Abascal son un peligro, que niegan la ciencia y tienen codicia. Algunos serán buenos, asegura, para organizar capeas, pero negligentes en dar soluciones. Asegura el presidente del Gobierno que lo peor de Partido Popular y de Vox es que continúan, atención, arrojando bulos. Escuchamos unos segundos a Pedro Sánchez. A la jefa Ayuso, que la emergencia climática es, y cito textualmente, una gran estafa que responde a lobbies y empresas en defensa del comunismo. Porque eso es lo que dice una máxima dirigente de su partido político, señor Feijóo. Entiendo que sí, porque una de las primeras medidas de su partido en la Comunidad Valenciana
fue suprimir la Dirección General de Cambio Climático y ahora quieren eliminar el Consejo de Expertos vinculado al cambio climático. Y porque usted mismo, señor Feijóo, se ha mostrado a favor de reabrir las plantas de carbón, de legalizar el fracking, de paralizar el despliegue de más energías renovables, en un momento crucial en el que hemos visto en vivo y en directo el poder destructor de la emergencia climática, ustedes y sus compañeros de Vox se permiten poner en duda y burlarse de uno de los mayores consensos científicos de la historia. A mí me parece, señorías, absolutamente desolador el que la derecha y la ultraderecha hayan convertido la emergencia climática, que es una evidencia científica, que por desgracia están sufriendo nuestros ciudadanos y que han pagado además con un alto coste. Me parece desolador que ustedes lo politicen y traten de convertirlo en una cuestión ideológica. Sin comentar, muy breve, Fracas. Muy breve. La emergencia climática es una pollez. O sea, de científica no tiene nada. Científicamente puedo asegurar que es una memez como un piano. Y el que se apunta a ellas porque no tiene ni puñetera idea, ni de ecología, ni de medio ambiente, ni de biología, ni de física, ni de química. Punto. Bueno, yo voy a ser menos breve, si puede ser. No, una cosa no, básicamente. Este señor lleva 4 semanas sin comparecer en el Congreso de los Diputados. 4 semanas, cuando es una obligación constitucional. Aunque también es verdad que para qué sirve este tipo de discusiones si él no es capaz de hacer autocrítica bajo ningún concepto, nunca. Siempre la culpa es de los demás. Es decir, que el gobierno de la nación realmente, según él, no tenía ninguna competencia para poder solucionar el desastre. Habla del cambio climático. Bueno, que el clima cambia es una obviedad desde siempre, desde que se fundó el planeta, desde que se creó el planeta. Pero claro, es que bajo la excusa del cambio climático también le valía todo a este señor. Entonces yo pregunto, si realmente él conocía que iba a haber ese tipo de catástrofes, incluso que van a venir más, ¿por qué no hay un plan de prevención? Es que ni siquiera ha venido al Congreso de los Diputados hoy a hablar de un plan de prevención. Dice que todo está bien y que la culpa realmente es de la Administración autonómica, es decir, del Partido Popular. Y yo no digo, no niego, nosotros no negamos que también haya una corresponsabilidad de parte del Partido Popular, pero es que él dice que no tenía competencias, es decir, se le olvida la Ley Orgánica de Defensa Nacional, se le olvida la Ley Orgánica del estado de alarma, excepción y sitio para declarar el estado de alarma, cuyo uno de los preceptos dice claramente que es en caso de inundaciones y catástrofes. Y también la de seguridad ciudadana. Entonces, este señor dice, no, el gobierno de la nación no tiene ningún tipo de competencias. Nosotros estábamos esperando la reacción por parte del gobierno de Valencia. Bueno, es decir, es un verdadero despropósito, es un sinvergüenza, le da exactamente igual, no quiere paliar ni solucionar ningún problema, es más, lo que hace es generar constantemente problemas a todos los españoles. Perdona, me he dejado geología antes, cuando he dicho todas las ciencias, que probablemente es lo más importante, porque con la geología vemos lo que ha pasado. O sea, me he dejado geología, lo siento. Seguidas apunte, publicidad y enseguida estamos de vuelta. Una en punto de la tarde, las 12 en Canarias, y como era antes, pero ahora ya volvemos porque Gabriel Serrano, muy buenas tardes, ha estado durante unos días dedicado a la cuestión valenciana, pero ahora ya sí vuelven las crónicas de Manicomio a su hora habitual. Buenas tardes, Gaby. ¿Qué noticias nos traes para hoy? How are you doing, Alba? ¿Por qué me estás hablando en inglés? Porque vamos a hablar del inglés, del idioma que todo el mundo prioriza. ¿Me puedes responder si quieres en inglés? No hace falta. Very good, yes. Ok, continue. Porque ahora está hablando mucho de la gestión de la Dana, ¿no? Y de quién era la responsabilidad, a quién le compete, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, hemos descubierto que la Confederación del Júcar, pues ahora prioriza cursos de inglés para sus empleados, pues en vez del sistema de alertas de la Dana. Ellos mismos, por ejemplo, no emitieron los avisos sobre el Barranco del Pollo durante 2 horas, que eran momentos bastante críticos, y el presidente Miguel Polo fue el que firmó la adjudicación el 27 de octubre, que fueron 2 días antes de que ocurriese la catástrofe. El valor del contrato era de 13.500 euros. Y claro, en este contrato pues, los empleados de la Confederación del Júcar podían presentarse a inglés desde A1 hasta B1, es que ni siquiera llegan al C1, que más o menos un poco un baremo aceptable, digamos, que yo no lo tengo, por supuesto. Pero bueno, yo no trabajo en la Confederación del Júcar. Y es que investigando un poco más, en 2022 hemos visto que hay otro contrato, que como van a ver en sus pantallas, que también es de otros cursos de inglés, ahí pues no sé si tienen mucho tiempo libre, de 11.399 euros. Pues claro,
Todo esto sucede porque justo después ya de que pasara la catástrofe, el Ministerio de Transición Ecológica ya adjudicó la implantación de un sistema de alerta temprana y que, como adelantó El Mundo, fue el pasado 22 de noviembre por un importe de 22,5 millones de euros, pues que comprende diferentes obras obras de emergencia, pues para la reparación de daños del sistema automático de información hidrológica, para intentar que se evite esto que ha sucedido. Pues claro, no se hacen contratos de urgencia, no se hace esta gestión, todo lo que está ocurriendo, pero sí que se imparten clases de inglés para que estos empleados puedan mejorar y tengan otro idioma más. Además que avisan de que no hubo un apagón informativo, pero estamos viendo cómo se puede destinar, evidentemente las obras tienen un coste mayor, pero son cursos de 10.000, 13.000 euros, pero que si poco a poco eso vas juntando para dedicar el tiempo a infraestructuras y hacer que estas catástrofes ocurran, pues yo creo que para todos los ciudadanos podría ir mucho mejor. No me parece bien esto de marear la perdiz con el inglés. Podrían haber hecho uno antes para el castellano y otro de matemáticas básicas para saber sumar y cosas así, porque es muy importante que los funcionarios sepan esto, si no lo saben. Se supone que saben esto y se supone que si no saben inglés es porque no lo necesitan, ¿no? Digo yo, si eres funcionario, porque en general las plazas van con una calificación técnica arriba. Entonces, podrían poner chino, que es mucho más interesante que el inglés ahora, porque va a superar al inglés. Entonces, lo que me ha parecido muy mal es que no sea con perspectiva de género. Es que es un caso más que evidentemente ya había alertas en ese momento, ya había informes técnicos de lo que podría pasar si no se construían diferentes obras y si no se ponía empeño. Al final es empeño en la labor que ellos tienen que dedicarse, que la Confederación del Júcar pues tiene que trabajar para evitar que estas cosas ocurran o al menos emitir diferentes alertas. Entonces, pasa todo después con contratos de urgencia, pero previamente se puede ver la dedicación que están manteniendo para cosas que, a nuestro punto de parecer, no son importantes. Y luego pasa lo que pasa. No sé si queréis añadir algo más sobre ese asunto o pasamos a la siguiente noticia. Yo solo una cosa. La Confederación Hidrográfica del Júcar se dedicaba pues eso, a contratar cursos de inglés para su gente. A lo que no se dedicaba parece es a impulsar las obras hidráulicas que hubieran evitado 230 muertos. Y ante eso, un canalla como Sánchez se presenta hoy en el Congreso a decir que la culpa la tiene el cambio climático. No, la culpa la tienes tú, canalla, que por vuestras políticas progres decís que no se pueden limpiar los cauces de los ríos, que no se pueden hacer presas y las que hay las demoléis. Es decir, los muertos están sobre vuestras cabezas. Eso de buscarse ahora otros culpables y el cambio climático está ya muy visto. No, está claro que la ineficacia del gobierno, que teñida además de dogmatismos, sectarismo y ideologización continua en todos los asuntos, pues es un lastre para este país. Pero a mí me parece que también hay que considerar que, que desde luego en el tema de la Dana han fallado los mecanismos de cooperación institucional muy claramente, ¿no? Muy claramente. Y luego lo que quería decir fundamentalmente era que ¿por qué no escuchan a la gente? A mí me parece que una de las cosas que está separando también a las personas de la democracia, a los ciudadanos de la democracia, es que los políticos no escuchan. Es decir, ¿cómo vas a resolver un problema si no te acercas a hablar con la gente que sabe de lo que está pasando allí? Por ejemplo, el otro día salía las tres alcaldesas estas de Paiporta, de tal, no sé cuánto, hablando de los temas. Es decir, la gente que vive allí, por una cuestión elemental, que sabe lo que pasa. Y los políticos viven, en este caso muy concretamente el Partido Socialista, viven al margen de la realidad. O sea, están metidos en sus sectarismos y en sus historias, pero no quieren hablar con la gente. Y me parece que es un gravísimo error de lo que está pasando, de que los políticos no escuchen y hablen con las personas, ¿no? Al final esto, yo creo, Arturo, que nosotros hemos estado en Valencia varios días grabando y estando con la gente. Al final hemos buscado pues afectados, entrevistas, hemos ido directamente a ellos. Y la sensación que tenemos es que esto se ha convertido en una guerra política. Ahora cuando Sánchez ha mencionado ahí en el Congreso de los Diputados atacando estos mecanismos o cómo la oposición está corriendo bulos, etcétera, etcétera, que todas las herramientas que tenían están funcionando, nosotros nos hemos dado cuenta, hablando con la gente, que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, estuvimos en Utiel, ¿vale? Que ya por la tarde estaba lloviendo, ¿vale? Utiel esta es la zona más alejada de las zonas más alejadas afectadas de Valencia. Pues bien,
al lado está de Valencia Catarroja, Paiporta, etcétera, etcétera. En esos pueblos no llovió ese día. Todo lo que pasó fue porque las lluvias vinieron desde Utiel, Chiva, etcétera, etcétera. Claro. Y en ese es un tramo de tiempo, cuando dicen que no hubo apagón informativo, que la gente nos decía, oye, ¿cómo puede ser que yo aquí a las 3 de la tarde ya tenga que estar encerrado en casa, está lloviendo, y los pueblos venideros, los próximos pueblos, Catarroja, Paiport, Masana, etcétera, 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 les llega todo después? Entonces, al final, que esto denota y se demuestra que los políticos han hecho su guerra particular y no están con la gente, no han preguntado a los vecinos. Hemos visto diferentes momentos en que diferentes ministros han presentado allí en Catarroja, en Paiporta, y se ve el desconocimiento propio por no tener una empatía con la situación que se está produciendo allí. Hombre, el tono de Margarita Robles es intolerable, hablando con unos señores que tenían allí inundado todo y con barro y no sé cuántos, cómo les trató. Me parece una cosa demencial, vamos. Es horroroso. Pues por lo menos echaron a la consejera en Valencia. Bueno, por el estilo. Para mí, por el estilo. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos trae? Pues vamos a jugar un poco a la pelota. Vamos a irnos a los terrenos de juego, porque ahora los campos de fútbol, desgraciadamente, se están convirtiendo en cuadriláteros. Vamos a ver imágenes ahora de batallas campales, peleas, agresiones. Esta misma es un partido en Granada entre alevines y podemos ver cómo la madre de uno de los jugadores salta al campo a agredir al árbitro, le pega una bofetada, luego hay un empujón, le intenta pegar un puñetazo y vemos como el cuerpo técnico pues, se intenta separar. Es que en Granada también hubo otra pelea porque un padre se enfadó de que su hijo no estaba jugando y saltó. Estas imágenes ahora mismo es un partido de seniors, de segunda andaluza, también en Granada, que es una batalla campal por una decisión técnica. Entonces estamos viendo en lo que se convierte, que en vez de un partido de fútbol, se está viendo un ring de boxeo con todo el mundo implicado y gente desde la grada, que normalmente son los que incitan. Estos son adultos. Entonces estamos hablando de partidos, de senior, segunda andaluza, estamos hablando de partidos que no son ni profesionales, y ni siquiera semiprofesionales. Pero es que hay otro más en un partido de juveniles en Córdoba, entre el Atlético Extremeño y entonces aquí vemos cómo el árbitro toma una decisión, saca una tarjeta al árbitro, y vamos a ver ahora que el entrenador, saca una tarjeta al entrenador del equipo, y cómo el entrenador ahora le va a dar un pelotazo y le intenta agredir. Evidentemente el partido fue suspendido y posteriormente este entrenador presentó su dimisión, y hay una noticia que dice: el consejo del equipo de fútbol ha aceptado la dimisión. Pues menos mal, porque si no la llegas a aceptar, ¿en qué va a ocurrir? Entonces, que estamos hablando de un deporte en que tiene que imperar el compañerismo, por supuesto tiene que haber competitividad, y lo más grave aún es que esto se está ocurriendo desde la base, que son niños pequeños, y evidentemente ciertas acciones se pueden corregir a un niño, puedes corregir el comportamiento, etcétera, etcétera, pero cuando ya esos comportamientos, esas agresiones vienen por parte de los familiares, ya la base ya está equivocada y la educación evidentemente no funciona. No vayas a ver fútbol, dedícate a, no sé, a un poco de terapia, tómate un té, etcétera, etcétera, pero no vayas a un terreno de juego, y menos con niños, para poder, pues eso, que no impere... De todas formas hay gente que vive el fútbol con mucha... Pero eso no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Yo llevo 20 años retirado del fútbol. Y bueno, sigue siendo del Barça. Sí, pero eso es mental. Y antes de 25 años, entre otras cosas, he sido entrenador de todo tipo de equipos de esas categorías. En niños, lo peor no son los niños nunca. Son los padres. Siempre han sido los padres. Y tenías unos problemas brutales, y eran 5 padres, ¿eh? Porque no es que vayan 100 tíos o 200 a verlo. Son 5 y 5. Pero siempre acaba. Y además, en el primer minuto sabes de dónde vendrá el problema. No hay que esperar a que pase nada. Cuando empieza el partido ya sabes de qué persona, muchas veces mujeres, vendrá el problema. Segunda, que no tiene nada que ver. Lo otro que has explicado, que son amateurs adultos, eso es otra fiesta. Que sepáis que no puedo hablar de ahora, porque no lo sé. Pero hace 25 años no se jugaba un partido de fútbol en España si no había la pareja de la policía o la Guardia Civil. Que además es preceptivo. O sea, y normalmente, en según qué campos, por ejemplo, que yo estaba, cuando venía el árbitro decía: asegúrate que venga, porque si no, no arbitro. O sea, eso para que veáis el nivel de toda la vida, o sea, de hace años. Supongo que no ha mejorado mucho. He estado en varios partidos de fútbol, porque he entrenado a niños y también a gente mayor, y sobre todo que es un poco
la tónica no es lo que ocurre en el terreno del juego, pues estas disputas de decisiones técnicas, etcétera. Pero lo que pasa es fuera del terreno de juego. Los padres que dicen, oye, mi hijo no juega, el árbitro que le insulta, padres entre padres, claro. Pero es que claro, si eso ya lo ves desde niño, cuando tú llegas a jugar a categoría senior, sea aficionado, federado, etcétera, etcétera, ahí ya supone un problema, pero tú lo que has visto de niño lo vas a poner. Sí, pero en adultos lo que se hace ya no es un problema de la gente que lo ve, que puede serlo, sino el problema es cómo presionar a un árbitro. Y a un árbitro de regional lo presionas porque tenga miedo. Y por eso quiere la policía ahí, porque lo presionas señor Francas, reconozca que hace 20 años, 30 años, era muchísimo más grave el problema. Yo recuerdo haber leído noticias a cascoporro de árbitros de tercera división que escapan por poco del linchamiento después de un partido. Eso, es que no sé si no pasa ahora. Yo sé que antes pasaba porque lo he visto, pero ahora no sé si no pasa. También ocurre. Pero que es un tema que de vez en cuando sale en las televisiones, pues que cojan de hace 25 años y se quedarán alucinados de lo que pasaba. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Nos vamos con Víctor de Aldama. ¿Qué es lo que ha dicho esta misma mañana con Carlos Herrera después de declarar ante el juez? Pues ha hablado de Begoña Gómez, de si hubo o no hubo visitas con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, de las bolsas de dinero, de que va a aportar pruebas y de que teme por su inseguridad. Veamos los titulares. He estado con ella en varias ocasiones. ¿Alguna de ellas en la Moncloa? No. Una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras 2 personas que estaban con ella y yo. Hubo un momento en que ella manda a sus escoltas a la habitación y se queda con nosotros. Afirma usted no haber estado con Begoña Gómez en la Moncloa, pero sí con el presidente Sánchez. No, tampoco. Que afirman haber enviado bolsas con dinero al Partido Socialista. ¿Tiene usted constancia de ello? Bueno, no tengo constancia. Eso es algo que publica The Objective en su periódico. Se dice que es un socio. No es un socio, reconozco perfectamente a la persona que lo hace, es una mujer. ¿Y alguna de esas recompensas pudo también beneficiar a Sánchez? No lo sé. No, en principio, bueno, yo creo que he nombrado a muchos. Es muy grave que haya nombrado a todas las personas que he nombrado. Pues creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar. Pero bueno, sí sé que me tengo que cuidar, que pueden montar cualquier barbaridad, que salgan cosas, por ejemplo, de que yo he colaborado con el tema yihadista, pues no me beneficia para nada, porque el día de mañana me puede pasar algo y alguien decir, no, es que tenía otro tipo de enemigos. Bueno, como durante todos estos días, con las declaraciones de Víctor de Aldama, vamos a ir por partes. Vamos a centrarnos primero en todo lo desvelado y la reconstrucción de los hechos de aquella noche de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas, con la visita de Delcy Rodríguez. Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos. Víctor de Aldama da todos los detalles del viaje de Delcy Rodríguez a España. Asegura que al avión solo subieron el señor Ábalos y él mismo. En el interior del avión hubo una serie de conversaciones y sobre todo la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara a quien tuviera que llamar y sobre todo que llamara al presidente para decirle que arreglaran esta situación. ¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez? No, habló con el señor Ábalos. El presidente Sánchez, a través de Ábalos, entonces le comunica que no va a ser detenida, que puede bajarse. Se dio instrucciones al comisario entonces del aeropuerto para que se creara una zona Schengen y del avión a la Terminal 1, a la ejecutiva, a una sala VIP, bueno, pues se hizo el traslado y bajó ella con su comitiva y se esperaron pues 4 o 5 horas hasta que se pudo resolver que ella saliera en un avión de Qatar. Y respecto a las famosas maletas, también se ha pronunciado. Es inviable que en un avión del tipo en el que venía ella, cargado de oro, que me imagino que es a la pregunta a la que te refieres, técnicamente ese avión pudiera volar, es decir, se caería. Venían maletas de ellos, con enseres de ellos y, digamos, regalos. ¿Qué sentido tenía entonces la presencia de Aldama en Barajas? Recordemos que era el hombre de confianza de la vicepresidenta de Venezuela. Porque ella no se fiaba por algún acto que ya había hecho el gobierno
de que se le fuera a dar el trato que se le tenía que dar y sobre todo de que no iba a tener problemas. José Luis Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez en ese momento y su asistencia también estaba justificada. El señor Ábalos era desde el inicio quien estuvo programando conmigo el viaje de la vicepresidenta. Aparte, recordemos que en ese momento era el número 2 del partido, era secretario de organización, era jefe de campaña, bueno, era todo en el gobierno. Según Aldama, el objetivo de este viaje de la número 2 de Maduro era reunirse con el presidente del gobierno y con otros ministros. Para esa visita les recordamos estas imágenes, que son del lujoso chalet del Viso que Aldama había alquilado para que se alojara la propia Delcy. Hoy lo ha reconocido. Por lo tanto, la señora Rodríguez se iba a quedar en esa casa, aunque legalmente no pudiera bajar del avión. Ella tenía clarísimo que tenía una sanción. El gobierno de España le aseguró que no iba a haber absolutamente ningún problema. Pero no solamente asegurado por el señor Ábalos, sino asegurado por el señor Marlaska y asegurado entonces por la que era ministra de Exteriores. Poco a poco vamos conociendo más datos de todos los frentes abiertos que tiene Víctor de Aldama con el gobierno de Pedro Sánchez y los suyos. Don Luis. Ha contado Aldama, pues, poco más o menos lo que contó al juez, con algún detalle interesante más, como por ejemplo que vio al Falcon de Pedro Sánchez en Dominicana cuando en teoría no había ningún viaje oficial programado. Ha hablado de cómo con Sánchez no coincide solo una vez, que es en el meeting ese famoso, sino también en la comida de homenaje, en la cena de homenaje a José Luis Ábalos, una fiesta que fue en el restaurante propiedad del propio Aldama. Ya que ha salido aquí en la mesa ese cumpleaños, el 60 cumpleaños de José Luis Ábalos, vamos a ver qué es lo que ha dicho sobre ese asunto que también va en línea con lo que escuchamos ayer de María Jesús Montero en el Senado. Las declaraciones de Víctor de Aldama están poniendo novedades sobre el caso Koldo y han abierto vías para dirigir la investigación sobre otros focos. Uno de ellos es el 60 cumpleaños de José Luis Ábalos, donde según afirma de Aldama se reunieron varios miembros del gobierno, empresarios y el círculo más cercano del exdirigente de la cartera de Transportes. No, a Sánchez le he visto ese día y luego el día del cumpleaños de Ábalos en mis restaurantes. Sí, una cena que celebró Ábalos su 60 cumpleaños, me parece, creo recordar, y la hizo en los restaurantes que hay en Cuatro Torres, y bueno, pues ahí vinieron varios ministros, incluso vino el presidente con su esposa. Confirma que fue en uno de sus locales de la capital española, el restaurante Willow. Por lo tanto, fue uno de los organizadores junto a Koldo García y otros allegados. Se pedía a los asistentes confirmación. María Jesús Montero fue una de las invitadas e hizo acto de presencia. Confirma que desconoce quién era Víctor de Aldama y que nunca se habían reunido. Se lo vuelvo a repetir, nunca, jamás he tenido ningún tipo de reunión, ni presencial, ni por videoconferencia, ni telefónica, con el señor Víctor de Aldama, a quien no conozco. Esa lo organizó el señor Víctor de Aldama, ese cumpleaños. No sé quién lo organizó, a mí me invitó la familia del señor José Luis Ábalos. Era una fecha señalada por el cumplimiento de sus 60 cumpleaños y fuimos... ¿Y no vio a Aldama? Yo no vi a Aldama, yo es que no reconozco a Aldama, no sabía quién era Aldama. El propio comisionista ha asegurado a Carlos Herrera que además del cumpleaños han coincidido en una videoconferencia pero sin intercambiar palabras. Aldama pone el foco en la Moncloa y los negocios que mantenían y desde la presidencia del gobierno se le acusa de personaje. Los socialistas le acusan de mentiroso, afirman no tener relación alguna y ahora nadie le conoce. Pero casualidad que todos se reunieron en su restaurante para festejar a Ábalos, incluido Sánchez y su mujer. Fue en el cumpleaños del exministro de Transportes donde empezó todo. Aldama lo que ha dicho esta mañana, que era lo que estaba comentando Luis, es que a Sánchez le vio en esa famosa foto, en ese reservado un mitin del Partido Socialista, luego también en ese cumpleaños de Ábalos y que nunca más ha vuelto a encontrarse con él y que tampoco fue nunca al Palacio de la Moncloa. Que no fue al Palacio de la Moncloa, que sí se reunió con Begoña Gómez en más de una ocasión, en una de ellas estaba Teresa Rivera presente. Ha dicho cosas muy interesantes, como por ejemplo ha confirmado de aquella manera la historia de las bolsas de dinero que entraban a Ferraz, pero ha dicho que de eso prefiere hablar primero a la Fiscalía. Y lo mismo ha dicho con otro detalle curioso que hasta ahora no había contado, o por lo menos yo no lo recuerdo, que es que Delcy Rodríguez, aparte de reunirse con Sánchez y con varios ministros aquí en España, quería reunirse con la Fiscalía General del Estado. Dice, pero cuando le ha preguntado Carlos Herrera para qué quería reunirse con la Fiscalía, con el Fiscal General del Estado, dice, de eso ya hablaré a la Fiscalía,
que es quien tiene prioridad en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que van a ir saliendo más temas y de todos modos lo que tiene lo de Aldama es que es una pequeña parte de las cosas. Ahora sabemos que la UCO ha tenido que meter refuerzos para poder analizar todo el material electrónico incautado a Aldama, a Koldo, a Ábalos. Recordemos que Koldo se le pillaron 2 pendrives llenos de información confidencial que Ábalos le había dado para custodiar. Me gustaría saber qué tiene esa información confidencial, pero igual que Lobato se protegía las espaldas y Aldama también guardándolo todo, yo creo que Ábalos también se protegía las espaldas y que a lo mejor tampoco le gusta ser el que pringue con todo, ¿no? Es que es de primer curso de corrupción, ¿no? Que es que guardar todo y además después separar lo que te va bien y lo que te va mal. Lo que te va mal, tenerlo más cerradito. Y no lo que nos te va bien, olvidemos tampoco, pero Francas, de Salvadorilla, que de él Sí. también ha dicho que hablará en su debido momento. Sí, o sea, también pero- hay ciertas cosas que quizás pueda que incluso se esté guardando para usarlas como una especie de seguro de vida, porque él mismo ha dicho que temía por su propia integridad física y la de su familia. No ahora, pero quizás dentro de un tiempo. Sí, pero a mí, vamos, yo tengo que reconocer que me parece que en la suma del juez de aquí ha dicho bastantes pocas cosas, ¿eh? Más o menos es lo mismo. Y que, por ejemplo, alguna información que ha salido después, si hemos de creer a ese señor, que se puede creer o no, la está desmontando. Por ejemplo, eso de que hacía de chofer de Pedro Sánchez. Eso no se lo ha preguntado directamente, pero si dice que solo lo ha visto 2 veces, es difícil haciendo de chofer que no veas al otro. O sea, ahí yo tengo ya mis duditas en todo. Al final, los únicos que salen pringados de aquí son el chico este de la ministra de Hacienda, que Carlos no sé el Moreno. nombre, que me da igual también, y después el otro, Ábalos no, Santos Santos Cerdán, que cobró una miseria, porque claro, si era... ¿Cuánto le da Cerdán? 15.000 euros. Claro, si un tío que te lleva casi todo y te organiza la parda, le pagas 15.000 euros, vamos, macho, esto es que, en fin, es como darle 5 duros al que te arregla la puerta, o sea que Yo veo, es un poco chocante, ¿eh? Yo veo bastante marujeo en las declaraciones de Aldama. Me parece que hasta ahora son poco sustanciosas. Parece que tenía un papel que también cinematográficamente podía ser el hombre del carrito del helado, ¿no? Que estaba en todos los sitios, oía, decía y tal, pero no se sabe muy bien. Es decir, hay los delitos. Hombre, se puede intuir, porque me imagino que no son tontos, de que habrán pringado el partido, ¿no? Para que esto que pueda escalar a un tema de financiación irregular, etcétera, y que Ábalos incluso se habrá ocupado de eso y el propio Aldama. Pero vamos, yo no veo... es decir, vamos a ver, aquí la única evidencia en un Estado de Derecho que son las cosas que puedes demostrar. Lo que no puedes demostrar, por mucho que digas, por mucho que hables, por mucho tal, pues al final queda en agua de borrajas. Lo que no queda en agua de borrajas es que tenemos un gobierno carente de autoritas, porque está ajeno a cualquier sustrato moral que fundamenta la democracia, y que la potestas que tiene, que la ha comprado a cambio de iniciar un proceso de extinción de la democracia, y eso me parece mucho más mucho más relevantes, como también me parece mucho más relevantes el decir, bueno, me parece que estamos todos de acuerdo, que estos señores han introducido el engaño como salvoconducto y la mentira como salvoconducto para conseguir sus fines, y que son gente que están devaluando continuamente la democracia porque no respetan ni las reglas, ni las leyes, ni los valores, ni los principios, ¿no? La devaluación de la palabra dada, pero que sabemos ya de lo que es verdad o mentira, ¿no? Si todo es una ficción, si todo ellos viven a base de un relato ficticio, totalmente trucado, que imponen a través de la mayoría que tienen los medios de comunicación en la agenda pública, ¿no? Pero ya no... Que no me creo absolutamente nada, y me parece que el daño que han hecho estos señores a la democracia, estos oportunistas, ventajistas y canallas, como decía Luis hace un momento, pues me parece que es muy considerable, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que preocupar, ¿no? Lo peor es que es creíble todo lo que ha dicho este tío. Hoy salen además otras 2 informaciones. Una de ellas es la que cuenta el diario El Mundo, el periódico El Mundo, en su portada, de cómo Víctor de Aldama habría estado de cacería junto a diferentes miembros de la élite de la CIA y también del FBI en España, o incluso la que cuenta Alejandro Entrambas Aguas en El Debate, la de que Aldama habría colaborado con
una célula yihadista que captaba menores, que es otra de las cosas que ha mencionado precisamente esta mañana. Colaborado para desarticularla. Para desarticularla, eso es. Que es otra de las cuestiones que esa misma mañana mencionaba en la entrevista, por las que estaba preocupado. Decía que salgan ese tipo de informaciones sobre su papel, pues tampoco le auguraba un muy buen futuro, Ignacio. No, sí, yo quiero decir que yo personalmente sí le creo, la verdad. Le creo porque además no tengo motivos para no creerle, más allá de que es un corrupto en sí, pero porque no gana nada. O sea, no gana absolutamente nada mintiendo ahora mismo. De hecho, se ha llevado ya una querella del Partido Socialista. De tal manera, lo que pasa es que, por otro lado, dice, yo tengo miedo, ¿no? Dice, ¿no? Pues sí, como para no tener miedo después de lidiar tantos años con la mafia, conocer muchos de sus secretos y demás. Vamos a ver. Lo que pasa es que Pedro Sánchez y toda la cúpula del Gobierno se sienten impunes. Claro. Y se sienten absolutamente impunes, pero con razón. Se sienten ciertamente impunes porque controlan el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial y también el Tribunal Constitucional. Y por lo que estamos viendo, todos los dirigentes socialistas son hooligans de su partido. Por encima de cualquier idea. Peones. Y peones. Que se va a ver en Sevilla ahora. Claro. Entonces, bueno, pues entonces, claro, si sabemos que el Partido Socialista está, vamos, es un puro lodazal de corrupción, un pozo de basura tremendo, lo que hay que hacer es oposición. Y ahí es donde solamente vemos a Vox. El Partido Popular, o sea, todas estas cuestiones vienen a confirmar lo que ya sabíamos. Vamos a ver, si este señor incluso ha sido presidente del gobierno, fue investido presidente del gobierno, después de una cacicada, una barbaridad política y jurídica, como es amnistiando a otros políticos para que me des a mí el voto, desde eso mismo a todo lo que hemos ido conociendo después, pues esperamos. Además que el Partido Popular no ha querido ejercer una oposición, sigue de forma timorata, titubeante, en fin, prácticamente vomitiva, sin hacer nada. O sea, porque es verdad que se llenan de palabras gruesas, de palabras a veces duras contra Pedro Sánchez, pero luego constantemente ofreciéndole pactos de Estado, votando lo mismo, coalición en Bruselas. Esto hay que hacer oposición, Ignacio, y hay que salir a la calle. Es decir, hay que convocar a la gente que frente al somos más hay que decir que somos todos. Porque antes de ser de izquierdas o de derechas, que somos españoles y demócratas. Y tenemos que salir a decir que estamos todos en contra de esto. Porque si no, es decir, la desafección ciudadana, Arturo, ¿cómo se expresa al final? Hay que salir. Pero cuando el Partido Popular pero no que te convoquen unas asociaciones menores, sino que lo hagan los grandes partidos. Pero cuando estaba el Partido Popular, que yo estoy de acuerdo, que hay que manifestarse, pero también convocatorias del Partido Popular, a la vez estaban pactando el órgano de gobierno de los jueces, es decir, el Poder Judicial, ni más ni menos. Oye, vamos a ver, y ayer mismo en el Congreso de los Diputados vimos cómo el Partido Popular dice que tiene que ser el Poder Judicial independiente y con toda la razón le decíamos, oiga, pues qué menos que una negociación auspiciada por Europa también, es decir, con el compromiso de cambiar el sistema de elección, cosa que no se va a hacer. Si lo que hay que decir al Partido Popular es que abandone su pacto con el Partido Socialista. Bueno, ya, pero vamos a ver. Es más grave lo de Europa. Estoy en contra de las ideas del Partido Socialista, pero pacto con las ideas del Partido Socialista. Sánchez es muy corrupto, pero eso sí pacto con Sánchez. Oye, pues me vais a explicar esa posición. Desde Vox, desde luego, distancia infinita con este gobierno, oposición total y frontal, y todos los españoles lo tienen que saber. Y lo demás, sinceramente, son estafas políticas. Habrá que salir a decirlo. Lo decimos. Ya. Habrá que salir. Y hoy ya dije que todos los días, el mejor gesto es cuando el día de la Dana se fueron del Congreso. Para mí el mejor gesto es cuando el día de la Dana, que se proponen votar la historia de la televisión. Bueno, fuimos, ¿cómo no nos vamos a ir? Os vais. Los diputados de Vox. Y el PP también se fue. Ese día sí. Pues es el mejor gesto, el mejor gesto que le he visto al PP. Y eso se podría haber producido casi cada mañana. Porque cuando sale este tío y te cuenta una milonga, hay dos opciones, que es tragar y contestar o decir, ¿sabe qué? Que le zuzan, adiós muy buenas. Bueno, de hecho, hoy en el Congreso de los Diputados, que me ha llamado bastante la atención esta misma mañana, ya saben ustedes que los diferentes partidos están obligados a hacer un registro de las preguntas previamente, antes de estos plenos de control. Pues la de Alberto Núñez Feijóo, tanto como la de Santiago Abascal, las dos van dirigidas directamente
¿para qué sirven las sesiones de control al gobierno si directamente el propio presidente ni responde a lo que se pregunta y hace oposición a la oposición? Pues eso, pero eso cabe la opción que dice Ignacio, que es, sí, o sea, el problema está en los sís pero nos. Y a mí, a ver, como con lo de yo después de las elecciones, y se podía recuperar, dije que cuando salen las elecciones y le salían los números a Pedro Sánchez, dije que el gran problema que vendría ahora sería precisamente este, o pie en pared o trapicheo. Lo decía de otras palabras que ahora no me acuerdo, y ese es el gran problema. Hay cosas que no te quedan más remedio. Yo creo que el tema del Poder Judicial venía muy forzado por otra historia. Y ahí sería menos crítico, es más, y es incluso... Incluso he dicho que la solución que consiguió el PP no me parece mala por los 3/5. Dije en su momento y lo sigo manteniendo. No me pareció mala. Pero eso porque venía obligado por la Comisión Europea, que será de los que sea, pero coño, es la Comisión Europea. O sea que no puedes discutir porque te presiona. Pero hay muchas otras cosas que no hace falta que sea eso. Y además que el truco del PSOE, de Pedro Sánchez, que es muy bueno, es, te pone arriba, pues mejorar la sanidad. Segundo punto, mejorar el trabajo, no sé qué, y abajo te pone promover a mi mujer presidenta de gobierno. Dices, coño, que eso tiene trampa. Me parece mucho peor. Pues entonces no entras a eso, no puedes negociar con eso, porque lo que te va a decir es, no usted ha votado en contra de hacer de mi mujer la Virgen de Fátima, sino ha votado en contra de ayudar a los niños, que es el truco que han usado siempre. Pues con eso, si transiges, ya la has pringado, porque te va mareando. La única manera de no transigir es muy bestia, que puede ser simplemente, no voy al Congreso, cuando hay una votación de estas, me levanto y me voy. No sé, hay que ser muy duros, porque si no te lleva al huerto. Y eso es lo que está pasando. Me parece Ignacio. mucho peor. Bueno, Ignacio y luego Arturo. Bueno, no, simplemente, o sea, que es que no solamente dijeron a los vocales que quería el Partido Socialista, que digo el PP, votó a los de Sumar. Que es que a veces se nos olvida. Y el Partido Popular lleva diciendo en su programa electoral que iba a cambiar la ley orgánica del Poder Judicial, vamos, no sé cuántas legislaturas atrás. Menos cuando y manda. Nunca, cuando llega el gobierno de mayoría, por eso se lo olvida. Y ya no lo hace. Claro, y eso tiene consecuencias. Y además, ¿quién es la Comisión Europea para obligar a España a tomar una determinada decisión que es parte de la soberanía judicial de España? No ¿O no será más bien que es que son pactos? Es decir, el pacto del PP con el PSOE en todos lados. Aquí intentan hacer un poco más el paripé, pero es que en Bruselas son coalición. No es que voten el 90% de las ocasiones lo mismo, es que son coalición, socios de gobierno. Y luego aquí han intentado disimular con el asunto de Teresa Rivera. Dicen, no puede ser elegida después de su gestión de la gota fría, de la catástrofe de Valencia. Hombre, desde luego que con la Dana, desde luego a más. Y por sus ideas, por su ideología, por la catástrofe que ella ha ocasionado en España también, intentan jugar, no, pero es que el Partido Popular Europeo, nos vienen siempre con florituras, intentando manipular la verdad, y esto es lo que hay que denunciar, porque es muy triste para España tener a este Partido Popular. De verdad, Arturo, sé que no sé exactamente por qué te duelen estas cosas, pero que yo, o sea, soy el primero, y Vox es el primero, que le encantaría de verdad que el Partido Popular se sumara a una oposición. Lo demás son chorradas, porque no sirven para nada, porque ni siquiera hoy Feijóo, a la hora de explicar en sus primeros 15 minutos su visión de los hechos, ha sido capaz de dar ninguna solución, ni ninguna propuesta. El Partido Popular vota constantemente y sistemáticamente contra nuestro Plan Nacional del Agua, con la de construir obras hidráulicas. Cuando criticamos la Agenda 2030, es que la Agenda 2030, que es el fanatismo climático, la asume el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, claro, si a mí me encantaría tener otro Partido Popular, pero el Partido Popular es que no está en esto, no está ni en la batalla de las ideas, ni hablar con determinación, ni con contundencia. Mira, si Vox está en el escenario público, en mi modesto entender, es básicamente por los fallos que durante mucho tiempo ha cometido el Partido Popular, fundamentalmente con el tema de Cataluña, que yo creo que es el tema, si tengo que elegir un argumento para justificar la existencia y luego la permanencia de Vox en el panorama político, será por otro tipo de cosas, pero especialmente fue por una sensación que tuvimos todos durante unos años de que no se estaba defendiendo la unidad nacional. Bueno, y eso trae a Vox al panorama político. Lo que tampoco podéis pensar, si vosotros tenéis, por ejemplo, 140 diputados, 40 diputados o 45 diputados, es
condicionar en todo, o sea, que tú puedes condicionar y tienes derecho naturalmente con esa representación política, si se produce un gobierno al final Partido Popular Vox, que está por ver, porque también puede haber un gobierno PP-PSOE, efectivamente, pero lo que tú no puedes que nunca pretender es que se hace lo que tú quieres con 40 o 45, o los que tienen 135 o 140, es decir, que les han votado más españoles, se tienen que someter a lo que tú pienses, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que haber roto los pactos, que a lo mejor luego no ha tenido ninguna importancia, ya veremos lo que piensan los ciudadanos, pues hombre, que tampoco apuntala el argumento de Vox como un agente que aporta estabilidad a una coalición. Que lo digo simplemente como presupuesto intelectual. No, lo que estábamos hablando, que he perdido... hoy viene un buen artículo, eso quería decir, de Luis Herrero, no sé si lo habéis leído, que habla de David Gistau y habla de Julio Camba, y dice que estamos en una etapa de desintegración y de revancha. Puede pasar cualquier cosa. La gente, yo hablo con gente, no sé, de una cierta tal, y la gente está muy desazonada y está muy desanimada porque ve que las cosas, efectivamente, quizá no se ponga toda la carne en el asador y hay una cierta frialdad y una cierta separación de los dirigentes políticos de la realidad y de hablar claro a la gente y de movilizar, de convocarles a un proyecto nacional, ¿no? Pero... que puede pasar, o sea, estamos en un proceso de desintegración y puede pasar cualquier cosa. Por eso yo creo que es importante, en cualquier caso, me parece que es importante manifestarse, es importante que la voz de la gente se oiga, que la gente se pueda explayar y pueda de alguna forma pues sacar su ira, ¿no? Pues una ira justa, además, me parece una ira democrática, es decir, esto no puede seguir así, no puede seguir así. Y yo creo que, por ejemplo, se ha cometido un grave error, mucho más importante que del Consejo General del Poder Judicial, que al final Europa es una comunidad de derechos, es una comunidad de valores, es una comunidad de destino, es decir, y obviamente el órgano de gobierno de los jueces, Europa no tiene nada que decir en quiénes van a ser los candidatos, pero sí decir que hay un vacío institucional y que eso que llevaba 5 años sin cubrirse se debería cubrir, con el compromiso de que se iban a cambiar las reglas y con alguna cesión más. Pero vamos, en cualquier caso, que no es perfecto. Es mucho peor lo que ha pasado con el Consejo, con el Consejo de Televisión. Es muchísimo peor, porque tú lo que no puedes hacer con el Consejo de Televisión, es decir, el mismo día que se produce la DANA y se vota de forma absolutamente asquerosa y surrecticia que la reforma de la ley para llevar un nuevo Consejo, es luego pactar una nueva ley que es ad hoc completamente para que ellos hagan lo que les dé la gana y tú conformarte con 4 puestos, pero nosotros no tenemos por qué participar en esa mierda. Perdón, nunca digo... ¿Por qué tenemos que participar en eso? ¿Por qué tenemos que participar en eso? ¿Para tener a 4 tíos paniaguaos? Tenemos que dejar el debate aquí por unos minutos. Si queréis, ahora volvéis al mismo. Pues que nos vamos a ir con Comunidad Solar, que nos presenta una gran novedad. Muchos recordarán su popular solución de autoconsumo remoto, que fue todo un éxito y que además alcanzó el aforo completo. Pero para quienes se quedaron fuera, Comunidad Solar tiene ahora una nueva alternativa revolucionaria. Hablamos con Mari Carmen para que nos cuente ella de qué se trata. La representante de Comunidad Solar no es Mari Carmen a la que estoy viendo en la pantalla, es Ángela. Muy buenas tardes. Sí, soy Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues te pregunto, cuéntanos de qué se trata exactamente este nuevo autoconsumo remoto. Pues es un proyecto nuevo que acabamos de lanzar este mes, todavía es muy nuevo, pero bueno, es muy similar a lo que ya hemos hablado aquí muchas veces, el autoconsumo remoto, solo que hemos ido un paso más allá. Como podréis recordar, el autoconsumo remoto se trataba de dar esa oportunidad a todas aquellas personas que no podían tener acceso a energía renovable, pues todas aquellas personas que viven en pisos, que no tienen un buen tejado para poner una instalación de paneles, podíamos darle este acceso gracias a los parques solares con los que contamos en Comunidad Solar. Puedes ser dueño de tu energía renovable, aunque no la tengas en tu propio tejado. En este nuevo proyecto de autoconsumo remoto hemos ido un paso más allá y hemos incorporado también baterías, que lo que nos va a permitir es almacenar la producción que se hace durante el día gracias a estos paneles y poder utilizarla por la noche o cuando quieras, que el precio es más caro. Porque lo que está pasando actualmente, sobre todo en estas últimas semanas, es que el precio se ha disparado muchísimo y sobre todo durante las horas nocturnas que no hay producción solar, pues es muy caro el precio de la luz. Entonces,
gracias a estas baterías puedes sacarle más rentabilidad y eficiencia a tu instalación de paneles en remoto. Entonces, la principal diferencia con ese autoconsumo remoto que conocíamos es que se cambian esas turbinas hidráulicas por batería. ¿Qué implicaciones tendrá este cambio? Justo, ahora en este nuevo proyecto lo que tenemos es un panel solar más una batería, y lo que va a pasar es esto, que durante el día va a haber producción solar, vas a tener energía a 0 euros, pero una parte de esa producción, la que no utilices, el excedente, se irá a esta batería, se acumulará en la batería y podrás utilizarlo en los momentos que más cara es la electricidad, que sobre todo por la noche. Así, de esta forma, vas a tener energía a 0 euros durante todo el día y podrás tener un ahorro aún mayor y rentabilizar tu energía renovable. Imagino que estamos hablando de un nuevo parque solar. Recuerdo que el anterior estaba en Fuente Álamo, Murcia, pero ya se había completado. ¿Qué es lo que nos puedes contar de este nuevo? Efectivamente, el anterior parque estaba en Fuente Álamo, en Murcia, que además muchos de nuestros comuneros ya lo conocen de aquí del Toro. Ahora estamos construyendo un nuevo parque en Ciudad Real, en Puebla del Príncipe, por eso se llama el proyecto Puebla. Y bueno, ya está preparado para construirse. Probablemente en estas próximas semanas comencemos la instalación y calculamos que justo en aproximadamente un año ya estará el parque produciendo. ¿Cuáles son entonces los pasos para unirse al proyecto Puebla y asegurar una plaza? Porque supongo que además el número de participantes también es limitado, ¿no? Sí, efectivamente va a pasar como en el anterior autoconsumo remoto. Tenemos una serie de paneles y baterías, un número limitado, el que cabe. Entonces, ahora mismo el proyecto ya está abierto, ya se puede reservar. Lo que animo a todos los espectadores del Toro es a que llamen a este teléfono que ven en pantalla o que se metan en la página web en el proyecto Puebla y que pidan información sin compromiso. Nuestros asesores están encantados de ayudarles, de hacerle una propuesta, de calcular el ahorro. Cada situación es un mundo, entonces yo lo que recomiendo es que hagan su propuesta, estudien el caso y que vean cómo les puede quedar, pero que lo hagan ya porque es verdad que las plazas son limitadas y ya estamos con los procesos de reserva. Pues muchísimas gracias a Comunidad Solar por traernos esta nueva oportunidad. El proyecto Puebla suena como una excelente opción para quienes buscan energía renovable sin necesidad de instalaciones en casa. Gracias por compartirlo. Esperamos de pronto veros con más novedades. Nosotros nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. Y a la vuelta hablamos de más asuntos, que aún se nos han quedado algunas cosas pendientes. Cuerpo de seguridad de nuestro país en tiempos de paz, ha dicho. No es una emergencia nacional. ¿Usted qué se cree? ¿El secretario general de la ONU y los presidentes autonómicos, jefes de Estado que le vienen a pedir ayuda y los cascos azules? ¿Pero qué se cree usted? ¿Qué responsabilidad tiene usted? Mire, ¿sabe una cosa? Después de 6 años y medio, debería de saberlo. Ser presidente no es subirse al Falcon ni hacer negocios desde la Moncloa. Ser presidente es servir a los españoles cuando más lo necesitan, acompañarlos en su dolor y en su enfado cuando es entendible. Ser presidente no es huir de las responsabilidades, ni pasarse semanas de viaje antes y después de la catástrofe. Los españoles no merecen un gobierno que les siga fallando. España no merece un gobierno que ante una catástrofe piense más en el rédito político que en las víctimas. Nuestro país no merece esta infamia. Nuestro país merece un gobierno que no les falle. Nada más y muchas gracias, señorías. Gracias, señor Núñez Feijóo. Tiene la palabra ahora por el Grupo Parlamentario Vox el señor Abascal Conde. Muchas gracias.
Ha salido a la tribuna con su espejito, ¿verdad? Cuando me ha llamado traidor. Pero ¿cómo se atreve Pedro Navaja, que da incluso miedo a Víctor de Aldama, que hoy estaba en la radio diciendo que temía por su vida y le señalaba a usted, a llamarme traidor a mí? ¿Cómo se atreve un presidente corrupto y tirano que ha entregado los intereses de España a todos los enemigos del Estado y de la nación, que ha pactado con Bildu, con Junts, con Esquerra Republicana Cataluña y que se ha convertido en lacayo de Marruecos, a llamar traidor a nadie en esta Cámara? Ha debido ser que ha salido con el espejito proverbial y tan conocido y ha empezado a hablar del mismo. Habla de bulos, de mentiras permanentemente, y yo creo que nadie ha perpetrado tantos bulos como usted en esta Cámara. Usted es el presidente bulero. Para empezar, ha hablado aquí como si estuviéramos en el gobierno de la Comunidad Valenciana. Y no estamos, cosa que usted sabe, pero es que además usted sabe que cuando teníamos la responsabilidad de Interior y de Emergencias, lo que hicimos ante una alerta de Dana, precisamente en el mes de septiembre del año 2023, fue avisar a todos los ciudadanos por un sistema de mensajería directa y coordinar la respuesta de toda la comunidad. Y además habríamos hecho otra cosa que no ha hecho el presidente Mazón, es señalar su responsabilidad y exigirle que interviniera inmediatamente. No como el presidente Mazón, que además cometió el error, yo creo que fue el único valenciano que no se dio cuenta de saber quién era usted cuando le recibió y le dio las gracias por acudir tan rápidamente. Y entonces usted se permitió hacer el cálculo político y dejar de ayudar y ralentizar la ayuda y hacer que los militares tardaran en llegar y rechazar la ayuda internacional y criminalizar la de los voluntarios. Eso es lo que habría pasado si vos estuviera en el gobierno, que habríamos señalado su responsabilidad desde el segundo primero. Han venido aquí a vociferar de nuevo con lo del cambio climático mata, el negacionismo mata. Claro que mata el clima, ya lo hemos visto. Pero por mucho que griten, ustedes no pueden ocultar la verdad. Mire, traigo aquí un libro de 1795, Observaciones sobre Historia Natural, Geografía y Agricultura del Reino de Valencia, del botánico Cabanilles, que ya explicaba lo que pasaba en el Barranco del Pollo. A usted le hace mucha gracia que muera la gente, pero ya pasaba en 1775. Auténticas catástrofes, muertos esparcidos por todo el valle, en el Barranco del Pollo, que ustedes no han querido arreglar, que no han querido cuidar, ni la presa de Cheste. Entonces la pregunta a la que tiene que contestar usted es cómo va a solucionar esto que pasa, sigue pasando y va a seguir pasando. ¿Van a cambiar por el coche eléctrico? Menos emisiones de CO2 y entonces los valencianos ya están a salvo, o van a hacer las infraestructuras, las presas necesarias en el Barranco del Pollo y en Cheste para que nadie más vuelva a morir en Valencia. ¿Qué van a hacer? Diga sí o no. Es muy sencillo, pero usted nunca contesta a nada. ¿Puede decirnos si va a aprobar la construcción de esas presas? Estaría bien, sería una buena noticia. Quizás sea lo único que le podamos aplaudir en esta legislatura. Mire, hay algo que le define a usted y a su gobierno. En lo que de verdad se han empeñado es en actuar contra los ciudadanos desesperados que estaban solos en el barro. Y lo ha demostrado usted enviando a un equipo de élite de la Guardia Civil ante una conspiración ultraderechista en Paiporta, de gente desesperada que lo había perdido todo, de gente que había actuado heroicamente esa noche. Y luego han mandado a la ministra Margarita Robles a broncar a la gente que lo ha perdido todo, sin ninguna sensibilidad. En fin, viene aquí a decir además que no le hemos apoyado y que, claro, que si no apoyamos su decreto, que Valencia no se puede recuperar. ¿Sabes por qué no apoyamos su decreto? Porque no es un decreto de ayudas, es un decreto de engaños, es un decreto de préstamos que tienen que devolver, es un decreto de aplazamientos fiscales. Y nosotros decimos que hacen falta ayudas directas, no préstamos, y hacen falta exoneraciones fiscales. Eso es lo que dice Vox frente a lo que dice el PSOE. Y por lo tanto no le apoyamos porque nos parece insuficiente, y nos parece que engaña a los ciudadanos, y nos parece que ya le conocemos porque sabemos lo que ha pasado en otras catástrofes y aún hay canarios viviendo en barracones. Claro, no debe haber dinero, pero el ministerio de la comisaria Rivera tenía 3.100 millones de remanente. ¿Por qué no estaban ayer en Valencia? Hay mucho dinero que se puede enviar directamente a los afectados, pero parece que ustedes no quieren. En cambio, 400 millones de euros de todos los españoles para el Banco Mundial, 118 millones para Marruecos para vigilar las fronteras, pídanle que lo devuelvan porque está claro que no lo han hecho, 600.000 euros para proyectos hidráulicos en Marruecos, 15 millones para una ONG de una actriz que declara que usted es un campeón feminista, a pesar de que suelta violadores, 319 millones para la atención de la inmigración ilegal en 2025, 16 millones de euros para mantener a los inmigrantes ilegales en Canarias. Los españoles, los últimos. ¿Traidor? El traidor se sienta en ese escaño, señor Sánchez. Yo
Le tengo que responder porque dice que subo aquí muy cabreado, pero es usted el que está muy agresivo, tanto que da miedo a su comisionista de cabecera. Señor Sánchez, yo creo que usted y su gobierno acabarán en el banquillo y cada día que permanezca atrincherado es un día que servirá para pedirle explicaciones. Váyase y ocúpese de su defensa, que creo que la lleva bastante mal, y ahorre a los españoles asistir al espectáculo lamentable de su caída una vez que todo su entorno está imputado. Su familia, su número 2 y su gobierno. Ahórrenos ese espectáculo. Muchas gracias. A Santiago Abascal en la tribuna del Congreso de los Diputados, un discurso que precisamente estábamos comentando aquí, muy duro en el tono, pero de todas formas contundente. Nos tenemos que ir con Sandro Meco de En Dos Continentes, que nos tiene que contar qué está pasando en Líbano. Pues bueno, la noticia es que hay un alto al fuego en el conflicto que estamos viendo en Oriente Medio y puede, con tanto nombre raro en Oriente Medio y demás, puede que tengan cierta confusión sobre lo que ocurre, qué implica y demás. Vamos a centrarnos en un mapa para que no haya confusiones. Esto no es el final de la guerra, es decir, el conflicto entre Gaza e Israel no ha acabado. Lo que sí está ahora en un alto al fuego de 60 días es Israel y Líbano, que ven al norte precisamente del país dirigido por Benjamín Netanyahu. Ahí sí, con Líbano, donde está Hezbollah, que es una célula terrorista, tenemos este alto al fuego, pero con Gaza, que es donde está Hamas, ahí el conflicto está activo. Bien, tenemos por tanto este acuerdo de alto al fuego. ¿En qué consiste? Nos lo explica el presidente en funciones de los Estados Unidos, Joe Biden. Con el acuerdo alcanzado hoy, la lucha en la frontera de Israel y Líbano acabará. Esto está diseñado para ser un cese de hostilidades permanente. A lo que quede de Hezbollah no se le permitirá amenazar la seguridad de Israel de nuevo. Durante los siguientes 60 días, las fuerzas libanesas se desplegarán y retomarán el control de sus tierras de nuevo. Pero a Hezbollah no se le permitirá reconstruirse. Israel retirará sus fuerzas gradualmente para que los ciudadanos puedan regresar a sus comunidades. Claro, estos son los términos de ese acuerdo que no tienen por qué cumplirse. ¿Y qué pasa si no se cumplen? Pues hablaba de ello y además con bastante vehemencia Benjamín Netanyahu. Esta noche ofrezco una propuesta de alto al fuego para que el gabinete la apruebe. La duración de este alto al fuego depende de lo que ocurra en Líbano. Con el apoyo de Estados Unidos, mantenemos una libertad de acción militar absoluta. Si Hezbollah viola este acuerdo y trata de rearmarse, atacaremos. Si trata de reconstruir su infraestructura terrorista cerca de la frontera, atacaremos. Si lanza un misil, si cava un túnel, si trae un camión con cohetes, atacaremos. Es decir, los términos son estos, pero si en algún momento Hezbollah no los cumple, Israel tiene toda la libertad militar como para que la situación pues regrese hasta donde estaba hasta esta mañana. Calma tensa en el Líbano, no sé cuánto se espera que pueda durar esta situación y si ese alto al fuego se va a respetar en su integridad. Bueno, Biden decía que espera que este alto al fuego sea permanente. Ahora bien, una cosa es lo que diga y cuáles sean las pretensiones de Occidente y otra muy distinta, pues lo que ocurre realmente. Netanyahu lo decía, que al final una de las prioridades y una de las razones por las que se ha aprobado este alto al fuego es porque la gran prioridad de Netanyahu no es Líbano, es Irán, y el gran objetivo de Netanyahu es evitar a toda costa que Irán llegue a un arma nuclear. Entonces, si pueden quitarse el frente de Líbano, si pueden dejar a Hamas sola y quitar a Hezbollah de la imagen, pues es un acuerdo beneficioso para Israel. Ahora bien, sí se respeta. Lo tendremos que ver, no sé si queréis añadir algo. No, de que detrás de Hezbollah está Irán, con lo cual ese acuerdo lo firma Hezbollah, pero lo está firmando Irán mentalmente, o da su aprobación. No nos engañemos, ¿eh? En fin, Sandro Meco, te vemos esta noche en Dos Continentes con muchos más detalles acerca de esto. Sí, hablaremos de todo este conflicto y también hablaremos de Joe Biden y su última acción de gracias. Pero hablaremos aquí de una Kamala Harris que podría estar más contenta de lo que parece. Ahí lo dejo. Necesitamos otro titular. Te lo voy a dejar ahí.
Te vemos esta noche, Sandro. Gracias. Al resto, gracias por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. No hay tiempo para más. Se nos han quedado muchos asuntos en el tintero, como esa noticia de Objective que llevo hoy en su portada, que la escribe Teresa Gómez, sobre esos abogados del Estado que se han organizado y han creado una asociación para plantar cara a Pedro Sánchez. Tampoco hemos hablado de la situación de los más pequeños en la Comunidad Valenciana, de economía y de otros muchos asuntos que, si nos da tiempo, se los contaremos aquí mañana, donde les esperamos a partir de las 12. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, no solo para estar pendiente de las noticias de última hora, sino también para volver a visualizar los mejores momentos de esta casa, y a Julio Ariza en su canal de Telegram, que aunque no haya estado aquí con nosotros, lleva desde en el día de hoy toda la mañana publicando. Lo último, si no me equivoco, es además acerca de Donald Trump. Sí, eso, de Donald Trump, y 3 años de cárcel y multa de 50 millones de euros para 4 altos cargos de UGT en Andalucía por desviar subvenciones. Si quieren saber más detalles, el canal de Telegram de Julio. Nosotros nos despedimos. Gracias como siempre por su confianza y les vemos mañana. Que tengan un feliz día. Adiós.